Tenemos hoy la suerte de contar con una personalidad importante para previamente presentar o inaugurar de alguna manera las actividades de nuestro seminario, del seminario Sensoco, el Seminario de Sociedad y Cultura Contemporánea. Yo voy a ser muy breve, digo tres cosas y inmediatamente le doy la palabra a Miguel Ángel para que presente a nuestro ponente, a nuestro conferenciante. Yo quería decir que el año pasado que comenzó esta actividad, y lo digo rápidamente un poco porque yo creo que muchos de los que estáis aquí ya conocéis, pero quizás hay alumnos nuevos o personas en general que muy rápidamente me gustaría contar en qué consiste este seminario, o por lo menos decir tres cosas. Más o menos en octubre, por estas fechas, abrimos las actividades, si recordáis, y si no, pues lo recuerdo, con la conferencia de Rosa Díez. Bueno, a partir de ahí, durante el transcurso del año hemos trabajado, hemos ofrecido actividades de diversos tipos, seminarios, mesas redondas, conferencias. Yo creo que en el fondo los objetivos que se marcaba este seminario se han empezado a consolidar. Bien, es cierto que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero habría que recordar esos objetivos rápidamente. Son fundamentalmente dos. Este seminario nace con la intención de ser un elemento complementario a la formación, en un principio integral del alumnado de la universidad. De alguna forma es la válvula de escape o la salida a lo que significa que el currículum de todas las titulaciones, de todos los estudios, se convierta en un mecanismo meramente instrumental para formar profesionales. El currículum incluye también la formación en su conjunto, pero yo creo que la universidad tiene que tener esta otra dimensión. La nuestra, siendo pequeñita, pero bien avenida, tiene la ventaja también de la interdisciplinaridad. Así las cosas, podemos organizar cosas que puedan interesarnos a todos y además poder asistir con... Así que por una parte ese sería el primer objetivo, pero el seminario no solamente está pensado, aunque de manera prioritaria, para los alumnos, sino en general como un mecanismo en estado puro de extensión universitaria, se ofrece también a la ciudad de Valladolid y, si se me apura, al conjunto de la sociedad Castilla y León y en algún caso pues al conjunto de España, ¿no? Bien, con las aspiraciones reducidas que esto significa. Y en ese sentido hemos empezado a colaborar con otras instituciones que tienen más o menos nuestros planteamientos, con afinidad, para organizar también otros eventos, ya no solamente en la universidad, sino fuera de la universidad. Así que esto que empezamos a hacer el año pasado, de manera especial lo vamos a intentar fomentar mucho más en el curso presente, con lo cual, bueno, pues las actividades quieren abrirse a la ciudad también, ¿no? Todo ello sobre unos presupuestos fundamentales, que es la pluralidad y la divergencia en cuanto a los planteamientos. Y es verdad que siempre hemos dicho que el seminario es un seminario, entre comillas, para insatisfechos. Es decir, hay otros cauces para demostrar la satisfacción de esta sociedad contemporánea, pero la ambivalencia, la incertidumbre en la que vivimos requiere también plantearse las cosas con la posibilidad de no tener razón. Entonces, de alguna forma, el seminario obedece a estos planteamientos. Y yo diría más, creo que se convierte en un buen síntoma del espíritu que quiere tener nuestra universidad en su conjunto. Por eso se trata de uno de los pilares fundamentales con los cuales podemos mostrarnos a los demás, no solamente en el ejercicio de la formación, sino sobre lo que significa esta mentalidad, esta manera de entender las cosas desde la pluralidad, desde el no tener ninguna idea previa como planteamiento de base y, si acaso la única, el respeto a los demás y que no hay otra manera de hacer las cosas sino atendiendo a la responsabilidad que el otro implica, ¿no? Así que con estos planteamientos de pluralidad y de divergencia, el seminario se convierte en un ejercicio de construcción permanente. Es decir, que nadie espere que en las actividades que realicemos aquí o fuera
va a encontrar soluciones o respuestas, sino más bien interrogantes. Y en ese sentido os invito expresamente a participar de ellos. Y por eso reclamo, hasta que hoy veo que hay una afluencia mayor que habitualmente, reclamo de verdad vuestra participación, porque la única posibilidad de construirlo es entre todos. Yo por mi parte nada más. Sí que quiero decir que de forma conveniente se irá dando noticia de todas las actividades. Es difícil hacer una programación exacta para todo el curso y en ese sentido tenemos que ir estando atentos. Yo, los coordinadores pues, del seminario, haremos todo lo posible porque tengáis cumplida información a nivel interno en la universidad y la propia ciudad de Valladolid también en su conjunto. Por mi parte nada más. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias ante todo a mis presentadores, cuyas palabras son de ellos, no son mías. Yo no tengo nada más que añadir, ni quitar ni poner. Y manifestar también mi agrado por volver a Valladolid en una universidad nueva y además con un nombre verdaderamente alentador, que es nada menos, no me refiero tanto a Europa, sino a Cervantes, ¿verdad? A Cervantes. Realmente es la primera universidad, yo creo, en España que está bajo la vocación de Cervantes. Yo creo que esto es importantísimo. Por ejemplo, se me ocurre decirlo, en una obra monumental inglesa, que es el Sintopicon, ¿verdad?, es una especie de enciclopedia de textos universales, donde las diferentes ideas que se van exponiendo se hacen a base de lo que han dicho pensadores de todos los países, ¿verdad?, hindúes, chinos, americanos, europeos, etc. El único español que figura es Cervantes. De manera que esto ya indica, ¿verdad?, es importantísimo, porque y además textos de Cervantes donde se demuestra que Cervantes es uno de nuestros grandes pensadores que ha habido siempre, claro, y de manera que yo estoy encantado de estar aquí hablando bajo la advocación de Cervantes, ¿verdad? Y sí, vamos a entrar en materia. El título que se me ha pedido es La fe del ateo, que claro que es sin duda muy adecuado al seminario que hoy se inaugura, según me acabo de enterar, y que es, como también se ha dicho, es el título de este libro que yo acabo de presentar en Madrid. De manera que hoy ha sido la presentación en la editorial Temas de Hoy, en Planeta, y luego pues todo lo que eso comporta, pues otras presentaciones en periódicos, en televisiones, etcétera. De manera que esto no quiero que sea una presentación, porque no sería, pero tampoco podría yo omitir la razón de hablar de este asunto, ¿verdad? Claro. Es más, yo ni siquiera traje el libro aquí, de manera que esto ha sido una coincidencia, pero vamos, es un tema que yo creo que es muy adecuado, sobre todo para los asuntos que se tratan en este seminario. Bien, pues vamos a empezar por el principio. La fe del ateo, ¿esto qué significa? La fe del ateo. Este es un título que yo no lo he inventado, esta fórmula no está inventada por mí, es una fórmula que viene secularmente, pero que ha sido aprovechada por Javier Zubiri, en una expresión muy citada de él, que es esta más o menos: el ateísmo es la fe del ateo. El ateísmo es la fe del ateo. Es decir, lo que quiere decir Zubiri, yo he escrito un libro también de religión, además del animal divino, una especie de complemento a ese libro a los 3 o 4 años, llamado Cuestiones codivetales, en latín, ¿verdad? Cuestiones codivetales, donde yo trataba de diversos asuntos que yo no había tratado en el animal divino. Y uno de los capítulos lo dedico a Zubiri, a la teoría de la religión de Zubiri. Y las críticas que se me hicieron a mí a estos libros, sobre todo al animal divino, iban por ahí, era el antologismo. Es decir, la situación, bueno, yo creo que inmediatamente nos vamos a poner en situación con esto que les voy a contar. La tesis de Zubiri es una tesis ontologista, me refiero al ontologismo clásico del padre Malebranche, de Rosmini, etc. Es decir, la fórmula más conocida y más inmediata es esta: nosotros vemos a Dios en todas las cosas. Es decir, el primum cognitum, lo primero que conocemos es Dios. La cuestión del primum cognitum era una cuestión que viene desde los escolásticos
Y entonces, normalmente la tesis tradicional de Aristóteles es que lo primero que conocemos es la idea de ser. Pero ya los ontologistas dijeron, no, pero el ser por antonomasia, el primer analogado es Dios, luego lo primero que conocemos es Dios. Entonces, según esta tesis, que es la de Zubiri, el ateo es el problema. Es decir, ¿cómo es posible entonces un individuo que dice que no conoce a Dios o que no cree en Dios, ¿verdad? Esto es imposible. Resolución. Pues sí, es que dice que no cree, pero en el fondo cree. Esa es la tesis, ¿no? Y las críticas que se me hicieron a mí, unas críticas, porque el animal divino suscitó mucha polémica, ¿no? Y las críticas que se me hicieron fueron estas. Me acuerdo una de La Cierva, que entonces era ministro de Educación, donde dice, hacía psicología ontologista. Dice, ¿qué fe tan profunda, dijo, cristiana, debió tener Gustavo Bueno, ¿verdad?, para haberla perdido y decir estas cosas que dice ahora. Y él pensaba que yo había estudiado en un seminario de curas, cosa que me parecería muy bien. Por desgracia no estudié nunca, jamás pisé un seminario, ¿no? Pero, sin embargo, la psicología barata, a ver, claro, perdió la fe y esto, pues no ha sido así, la cosa es distinta, no quiero contar cuestiones biográficas. Me hicieron dar una conferencia en el Ateneo de Madrid en aquella ocasión y conté toda la historia y estoy aburrido y además no viene aquí a cuento. Bueno, pero es esto que quiero decir, que entonces la interpretación de Zubiri ahora se comprende perfectamente. El ateísmo es la fe del ateo, ¿verdad? Bien, y esta expresión, a mi juicio, pues es totalmente gratuita, porque para decir la fe del ateo y el ateísmo hace falta, pues, saber qué estamos hablando cuando decimos fe, ateo, ateísmo, y claro, saber de qué estamos hablando. Y sobre todo que la teoría esta de Zubiri, pues es una teoría que tiene que demostrarla, como natural. Eso no se puede decir así por las buenas. Nosotros vemos otras cosas, eso será usted quien lo ve, los demás no lo vemos, ¿no? Es un poco lo que pasaba con el psicoanálisis, cuando en los tiempos del psicoanálisis, cuando estaba en auge real. Por ejemplo, a mí me tocó tomar contacto de psicoanálisis cuando yo estudié en Zaragoza, hace ya, pues no sé, pues por los años 40, es cosa de decir, más de casi 70 años. Y entonces, claro, cuando en aquella época, en pleno franquismo, en la Facultad de Medicina se explicaba a Freud, en la cátedra de psiquiatría, entonces en la Facultad de Filosofía esto estaba prohibido, pero en medicina no. Entonces nos enterábamos y allí estábamos al tanto. Pues claro, allí el complejo de Edipo es que todo individuo se enamora de su madre. Bueno, pero es que yo no estoy enamorado de su madre. Eso es lo que usted cree. En el fondo está enamorado. Bueno, si es en el fondo, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero es que yo no estoy enamorado de mi madre. ¿Qué quiere que le diga? No, es que usted es inconsciente. Pues esto es lo mismo. Es que usted cree en Dios, pero es inconsciente. Bueno, lo que usted quiera, ¿no? Pero más inconsciente es usted. Ya está bien, ¿verdad? De llamarte inconsciente continuamente. Bueno, entonces resulta que esto hay que demostrarlo, como ve, y no está demostrado. Pero claro, el ateísmo pues es un concepto muy equívoco, es decir, tiene acepciones totalmente diferentes. Verán por qué. Por ejemplo, yo aquí cito, yo no he estado en el seminario nunca, y además, muy tardíamente, es decir, yo empecé de estudiante, ya que estamos en la universidad, yo empecé de estudiante, pues a base de Volney, de Holbach, de Voltaire, es decir, de la Ilustración, ¿verdad? De la Ilustración, de la crítica más radical de la religión. Y yo empecé a cambiar de opinión, no de fe ni nada, simplemente de opinión. Me acuerdo de Salamanca, pero hace muchos años también, los años 48, 49, cuando estuve yo en la biblioteca de Salamanca, y vi esa cantidad de libros, folios en latín. Yo estuve entonces preparando lógica y estudiando matemáticas y demás, y dije, algo tienen que decir estos frailes, ¿verdad? Es imposible que durante 800 años no hayan dicho más que tonterías. La bibliotecaria era muy amiga mía, me dejó llevar libros a casa, y yo estuve allí 11 años, estuve en Salamanca, pues en un lado tenía yo las obras de Bertrand Russell, los principios de matemática y demás, y al otro lado las obras de Juan de Santo Tomás, ¿verdad? Y entonces me hice, pues,
una especie de experto, ¿verdad? Y entonces me interesó muchísimo los temas religiosos y leí pues mucho, pues los padres de la Iglesia, en fin, los padres apostólicos, por supuesto los escolásticos. Todavía conservo de Santo Tomás, pues es una especie de libro de cabecera a mí, ¿no? Es decir, que en el fondo, pues a mí la escolástica me pareció tan importante y me sigue pareciendo que yo sigo recomendando continuamente a la gente que lea escolástica, ¿no? Como cuando alguien estudia música, pues que aprenda solfeo, ¿verdad? Es la cosa elemental, me parece a mí. Porque además la filosofía escolástica es la transformación de la filosofía griega como natural. Unamuno definía el cristianismo como derecho romano y filosofía griega, un modo de definirlo, bien. Pues entonces, digo esto porque yo cito aquí, porque este es un libro que está pensado para que pueda ser leído por todo el mundo. Un libro que quiere ser un libro popular. Y bueno, popular no va a ser, pero para que todo el mundo, sin tener ningún antecedente, pueda entenderlo. Está escrito en español y evitando en lo posible todo tipo de referencias académicas y todo el mundo puede entenderlo. Bien, creo yo. Y las referencias, por ejemplo, hablando de ateísmo, pues aquí recojo yo un texto, por ejemplo, de San Justino. San Justino era uno de tantos filósofos estoicos griegos que se convirtieron al cristianismo en el siglo II, el III y demás. Entonces San Justino dice, nos llaman ateos, dice, nosotros somos ateos, dice San Justino, porque no creemos en los dioses de los griegos, ni de los romanos. No creemos ni en Zeus, ni en Júpiter, ni en Afrodita, etcétera, ni en Minerva. No creemos más que en un solo Dios, en un Dios verdaderísimo. Que, por cierto, es una frase que, sin duda, vamos, seguro, inspiró a Voltaire, en una frase muy conocida de Voltaire, que se cita mucho, que es más o menos esta. Dice Voltaire, Sócrates, ese ateo que nada más creía en un solo Dios. ¿Verdad? Que entonces ateo es una palabra griega, como porque claro, Teodoro el ateo, Diágoras el ateo, etc. Es una palabra griega que Voltaire se le aplica a Sócrates, pero que está tomada directamente de San Justino. Atenágoras dice lo mismo. Se nos acusa de ser ateos, dice Atenágoras. Pero nosotros sí somos, si no creemos en Zeus, etc., somos ateos, pero creemos en el Dios verdaderísimo, lo mismo. Es decir, que entonces, ¿de qué estamos hablando? Resulta que nada menos que Atenágoras o que San Justino y otros muchos se declaran ateos. Entonces, ¿de qué ateísmo habla usted? ¿Claro? Y claro, la primera distinción, me parece obligada, es distinguir entre ateos. Ateos es sin Dios, alfa privativa y Zeus, ¿verdad? Sin Dios, los sin Dios. Una cosa es sin Dios de los dioses finitos, es decir, y corpóreos, que tienen un cuerpo, que son personas corpóreas y que están en el Olimpo, que viven en el Olimpo. Entonces, una cosa es creer en los dioses que están en el Olimpo o donde fuera, y otra cosa es creer en un Dios que está en todas partes, que es ubicuo, que es omnipresente, omnisciente, etc. Que es el Dios único, el Dios del monoteísmo, que se llama. Son cosas totalmente distintas. Y precisamente esta distinción ahora está muy de moda, es tan esencial que el que no la conoce, a mí no me empieza a dar pena. Es decir, yo en el libro este no he querido ni citarlos a toda una literatura que este año se está publicando en español, por ejemplo, escrita generalmente por biólogos o por científicos. Por ejemplo, las obras de Dawkins, muy conocido biólogo, todo el mundo lo conocerá. Dawkins, el del gen egoísta, ¿verdad? Y de los memes. Este individuo, que es profesor en Oxford, pues este ha publicado un libro muy famoso donde dice que, claro, que estudiando los datos del diseño inteligente de los organismos vivientes, etcétera, que no hay ningún rastro ni necesidad de Dios, que esa es una hipótesis que no hace falta. Y que a lo sumo hay un 3% de posibilidades, ¿verdad? Es un 3% de posibilidades. Claro, el decir semejante argumentación demuestra que es un individuo indocto, absolutamente analfabeto, que no sabe cómo se plantea el problema y que no merece la pena, ¿verdad? Es que, vamos, aunque sea un hombre llamado de ciencia, que no es tal hombre de ciencia, es su cátedra de divulgación científica, pero en fin, él pasa como hombre de ciencia, ¿no? Y la polémica que tuvo con Gould, también muy conocido, el de la evolución puntuada. Gould, pues claro, es un biólogo que
concede algo, en fin, que no quiere, en fin, es distinto. Es decir, es una polémica que está constantemente planteada así. Y entonces la idea del ateísmo, como vemos, es muy distinto. El ateísmo, vamos a llamar, perdónenme que tengo que utilizar una terminología ya propia del gremio, ¿no? Esto, ¿verdad? El ateísmo ontológico, que es por el argumento ontológico famoso, que se refiere al Dios mayor, Dios como ser mayor de todo aquello que puede ser pensado, la famosa definición de San Anselmo de Dios, ¿verdad? Dios es el ser cuyo mayor no puede ser pensado. Y entonces, ¿qué es el Dios de Aristóteles? Prácticamente, es el Dios de Aristóteles. Es el Dios que inventó Aristóteles, que esta es la idea central del animal divino. Es decir, lo que llamamos Dios, lo que llamamos teología natural, esto es una invención, pero en el mejor sentido de la palabra, invención en el sentido no gratuita, sino invención, pues como puede haber sido la invención del teorema de Pitágoras, ¿verdad? El descubrimiento de Dios, de la teología, es de Aristóteles, en el libro 8 de la física, además. Y entonces Aristóteles supone que el mundo es eterno, que está moviéndose continuamente, es un universo cerrado, la Tierra está en el medio, todos los planetas, las esferas van girando en torno a él, luego está el primer móvil, las estrellas fijas, y ese primer móvil que está eternamente moviéndose, pues necesita un motor que no sea corporal porque agotaría la energía, y ese primer motor inmóvil, incorpóreo, etcétera, es lo que, acto puro, es lo que se llama Dios, ¿verdad? De manera que ese es el Dios de Aristóteles, y esa es la teología natural, que tiene muy poco que ver con la teología bíblica, no es que tenga mucho, es otra perspectiva, la teología bíblica que se refiere, o la teología dogmática, que se refiere a la revelación que ese Dios supuesto hace a los hombres a través de sus profetas o de él mismo, como en el caso de Cristo. Bien, entonces este Dios de Aristóteles es el Dios que intervino directamente en los judíos, en el Dios judío, a través de Filón el judío, esto está muy estudiado, que intervino a los cristianos, pues nada, pues ya digo, San Justino y todos los demás, ¿verdad? Y luego sobre todo San Agustín y Santo Tomás. Pero después en los musulmanes a través directamente de Mahoma, porque Mahoma es un fundador de religiones que no recibió la revelación, por así decir, en un monte, ¿verdad?, en un éxtasis, sino que fue de camellero a unas escuelas nestorianas que había en Siria, escuelas que habían sido los expulsados de Constantinopla por Justiniano cuando cerró las escuelas de Constantinopla. Y ahí, en aquellas escuelas que eran unos frailes pues aristotélicos, ahí es donde aprendió él la idea de Alá como un ser único. Es decir, el Dios de Mahoma es un Dios aristotélico, totalmente aristotélico. Y ahí está su peligro. Y en este punto creo que puede ser interesante introducir un concepto muy importante, porque las tres religiones, es decir, la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana, hoy día se unifican con la denominación de religiones del libro. Todo el mundo habrá escuchado las religiones del libro, ¿verdad? Y esta es una denominación que aparentemente es muy neutra, es extrarreligiosa, porque es el libro, sencillamente definen la religión por el libro, y parece que es totalmente inocente y que es muy positiva, efectivamente está el Antiguo Testamento, el Talmud, la Torá, están los Evangelios, las cartas, las epístolas de San Pablo, luego está el Corán, es decir, parece que son los libros que están ahí, son religiones del libro. Sin embargo, yo quería llamar la atención sobre este punto, que la denominación de religiones del libro es totalmente insidiosa, a mi juicio, insidiosa, y que a mí me recuerda mucho, pues, algo que dice Sartori, hablando de televisión, cuando trata de definir la televisión como un aparato más que pertenece a la clase de los aparatos, de los artilugios humanos que tienen pantalla, ¿verdad? La gran pantalla, el cine. Digo esto porque luego voy a referirme a la religión en el cine y la religión en la televisión, ¿verdad? La gran pantalla, la pequeña pantalla, luego viene la pantalla del ordenador y luego viene la pantalla del móvil y todas las pantallas que quieran. Entonces son aparatos con pantalla. Parece una definición pues muy neutra, muy positiva, tienen pantalla, ¿verdad?
Pues aquí las religiones parecen muy positivas porque tienen libro, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, la fórmula de religiones del libro procede de Max Miller, un famoso filólogo del siglo XIX, ¿no? Hace los años 70 y tantos, 80. Definió las religiones como religiones del libro en una perspectiva de un filólogo positivista. Muy bien. Pero hay mucho detrás de esta fórmula, parecer pues, muy neutra e insípida, religiones del libro. Hay primero que excluye a muchas religiones que también tienen libro y no se citan allí, ¿verdad? Porque también está el Cenavesta y también están los Vedas y está el Tao Te Ching, es decir, también los iranios y los hindúes y los chinos tuvieron libros y tienen libros, ¿verdad? Que además hoy se encuentran en cualquier lado, con traducciones recientes que se han hecho al español. Entonces, es una restricción completamente gratuita restringirse a las 3 religiones. Dice, no, es que son religiones monoteístas. Aquí está la clave. Este es un punto central, además de una importancia actual política, yo creo de primer orden, como voy a tratar de demostrar rápidamente. Porque al unificar las 3 religiones como religiones del libro y calificarlas en términos teológicos como religiones monoteístas, religiones que creen en un solo Dios, lo que hacen es nivelar las 3 religiones, nivelarlas, equipararlas. Las 3 religiones son iguales. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene, vamos, con toda seguridad, de la idea que se forjaron de las 3 religiones, pues desde el Barón de Holbach, los 3 impostores, Moisés, Jesús y Mahoma, el libro famoso del Barón de Holbach, pero sobre todo, y toda la ilustración, Volney, etcétera, etcétera, Helvetius, etcétera, pero el que más fama ha tenido ha sido Lessing, el fundador del drama alemán, libro que les aconsejo que lo lean urgentemente si no lo han leído, ¿verdad? Natán el Sabio, que es el primer drama alemán en donde Lessing presenta pues un drama cuyo argumento está tomado de Boccaccio y además no solamente el argumento, sino la propia moraleja. La famosa alegoría de Lessing es la siguiente. Que es de Boccaccio, ya digo. Hay un príncipe o un prócer, hay versiones, una vez es un rey, otra vez es un prócer, que tiene mucho dinero y que Boccaccio le llama Melquisedec y Lessing le llama Natán el Sabio, que dice a sus hijos, tiene 3 hijos, y les dice que va a dar un anillo a aquel que mejor se porte como prenda de su sucesión. Y efectivamente encarga un anillo valiosísimo y costosísimo y se lo da al hijo primero. Y entonces, pues todo el mundo cree que el hijo primero es el que ha sido el primogénito, el que ha sido elegido, bien. Pero cuando muere el prócer, el padre, resulta que el hijo segundo saca otro anillo igual que el padre ha mandado fabricar y el tercero el mismo. Entonces, los 3 tienen anillos iguales. ¿Quién es el sucesor? ¿Quién es el que tiene la verdadera legitimidad de sucesión? Boccaccio deja esto indeterminado, ¿verdad? Dice que alguno será. Pero lo que saca en limpio Lessing es esto, atención. El Padre es Dios. Los anillos son los libros. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán son los 3 libros. Los 3 libros son iguales, porque los 3 contienen lo mismo, que es el monoteísmo. Y por tanto todo lo demás es accidental, es secundario. Pero todo lo demás es los ritos, los dogmas, los templos, los sacerdotes, la moral, las costumbres, prácticamente es todo. Es decir, es lo que se llama las religiones positivas. Entonces lo que tienen de común es la religión natural. Aquella religión de la que Rousseau hablaba en el Emilio, que estaba escrita en el corazón de todos los hombres, decía Rousseau. Claro, cuando en el corazón no hay nada escrito, que yo sepa, nadie lo sabe. Entonces son fórmulas retóricas, está escrita en mi corazón, en tu corazón no tiene nada escrito, Señor mío, entonces cambia de disco, ¿verdad? Di que está escrito en nuestro lado, pero no en el corazón. Pero con estas metáforas se alimentan esta gente, ¿no? Y entonces esta es la cosa que a mí que más indigna. Entonces lo que quiere decir Lessing es conseguir los ideales de la Ilustración, es decir, que estas religiones positivas dejen absolutamente todo su componente positivo como occidental y se queden con una religión natural
sin sacerdotes, sin dogmas, sin expiaciones, sin moral, etcétera, la religión natural, ¿verdad? Que recuerda mucho, porque surgió en la misma época, la lengua natural, una lengua que al parecer sería común a todos los hombres, una lengua de la que hay una nota muy bonita de Eugenio Dor, que le preguntaba a su hijo, dice, oye, padre, ¿qué es el Volapük? Una cosa de Esperanto. Dice, es el lenguaje universal. Dice, ¿y cuánta gente lo habla? Dice, nadie, ¿verdad? No lo habla nadie. Dice, una religión natural que no la tiene nadie como natural, porque la religión natural es cosa de decir. Bien. Pues, claro, con esto Lessing lo que hizo fue pues la disconformidad, obtener la disconformidad de judíos, de cristianos y musulmanes, ¿no? Porque naturalmente les hacía renunciar precisamente a lo suyo. Bueno, pues las religiones del libro van por ahí. Las religiones del libro lo que quieren es volver a recuperar la idea de Lessing de que las religiones son iguales en cuanto a religiones naturales, pero que en el fondo son iguales. Y con esto queda equiparado las tres religiones. Y aquí es donde voy, que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo, del ateísmo. Porque, a mi juicio, la diferencia entre el islamismo y el cristianismo, fundamentalmente, es esencial. Esencial. Es decir, el islamismo, como he dicho, concibe a un Dios aristotélico que es incognoscible. Ese Dios no ha creado el mundo siquiera, ni conoce a los hombres. Tiene bastante con pensar en sí mismo, él no es eso, ¿verdad? Entonces, el Dios de Aristóteles no conoce a los hombres. Y Aristóteles mismo dice en la Ética Nicómaco que entre ese Dios, el acto puro, y el hombre no cabe relación de amistad, porque la relación de amistad supone una proporción entre el amante y el amado. Aquí se rompe la proporción en el sentido aritmético de Eurosio, ¿no? Hace falta una proporción de números racionales, tener proporción. Aquí es infinito Dios, por tanto no cabe proporción, no cabe amistad. Y entonces, sobre esta base, pues claro, las obras de Aristóteles pues, fueron recibidas con mucho recelo pues, en España en el siglo XVI, por ejemplo. Bien. Entonces, la idea de la religión natural de los musulmanes, efectivamente la religión de Aristóteles, donde la distancia, la conexión de los hombres con Dios queda prácticamente rota, ¿verdad? Prácticamente rota. Es imposible propiamente rezar a Dios, al Dios de Aristóteles. El Dios de Aristóteles no sale en andas en las procesiones de Sevilla, ¿verdad? ¿Cómo vas a llevar en andas al acto puro? ¿Cómo vas a decir, oh, acto puro mío, ¿verdad? No puede ser. Es decir, para rezar hace falta que tenga una cara, una persona, que sea una persona. Y el cristianismo lo hace con Cristo, es la persona de Cristo. Pero aquí viene la cuestión, que Cristo es hombre, ¿sabes? Es un dogma esencial, es la encarnación, es un dogma esencial del cristianismo. Pero Cristo es hombre y el valor de Cristo histórico ha sido que Cristo es hombre, pero es Dios. Y por tanto es el resultado de la unión hipostática de la segunda persona de la Trinidad con el Hijo de María. Por tanto, el dogma de la encarnación supone esencialmente el dogma de la Trinidad. Están totalmente ligados. Y cuando se quiere desconectar buscando el lado humano de Cristo, que se dice, el lado humano de Cristo, entonces, prescindiendo de la Santísima Trinidad, que nadie sabe quién es, ¿verdad? Entonces lo que se hace es reducir, como está ocurriendo en la Iglesia Católica, en muchas secciones o corrientes de la Iglesia Católica, lo que se hace es reducir la Iglesia Católica a un puro humanismo, el que aparece en películas como la de Scorsese y demás, ¿verdad? En donde Cristo realmente es un personaje, es un guerrillero o una buena persona. En el libro de Saramago, este libro de este llamado Saramago, premio Nobel, ¿verdad? Que yo tuve una bronca con él cuando le presenté el libro, precisamente, porque lo primero que le dije en la presentación, es que si él había escrito un libro sobre Jesús de Nazaret, lo primero que tenía que haberse leído es por lo menos 10 o 12 libros clásicos sobre Cristo, ¿verdad? Cosa que no había hecho, simplemente se lo inventaba, porque según su buen leal sabría entender, claro, ahora como le anda el premio Nobel, cualquiera le dice nada, ¿verdad? En fin, yo tuve la suerte de podérselo decir pues un par de años antes del premio Nobel. Entonces, y no volver a hablar de ella en mi vida ya, ¿verdad? Porque ya me di cuenta de la clase de individuo que era, pero en fin, esas son cosas distintas. Entonces resulta que esta idea de un Dios trinitario es incompatible con el Islam, totalmente incompatible. Porque el Dios trinitario primero supone una complicación
en la idea de Dios que no tiene el Dios de Aristóteles. Supone la posibilidad de que el Dios de Aristóteles, el Dios trinitario, es un Dios que se aproxima mucho al materialismo, ¿verdad? Cosa que no ocurre con el Dios de Aristóteles, porque introducir en la propia divinidad aristotélica nada menos que 3 personas que son irreductibles las unas a las otras, es el pluralismo propio del materialismo. Y entonces este Dios de la Trinidad es visto por los musulmanes como un politeísmo. Es decir, esto se lo digo muchas veces en Asturias, claro, Covadonga. Tenéis que tener en cuenta que cuando los moros vienen a Covadonga a luchar contra los cristianos, contra don Pelayo y sus huestes, van a luchar contra los politeístas. Así se leen las crónicas árabes. Son los politeístas. Los cristianos son politeístas. Esta es la visión de los musulmanes. Y en cambio, desde el punto de vista cristiano, pues la condenación, el primer concilio de Nicea, que es donde se definió los dogmas fundamentales del cristianismo, presidido por el emperador Constantino, ¿verdad? El primer concilio de Nicea, allí se condenó al arrianismo, precisamente, y el arrianismo era una herejía aristotélica, ¿verdad? Donde se defendía que Dios era uno, solamente único, y que, por tanto, Cristo no era Dios, era un adoptado por Dios, lo que fuera, el adopcionismo después, que se produjo en la Edad Media, en Toledo y demás. Y precisamente en Toledo, donde el arrianismo, como saben, que iba unido a los godos, el arrianismo que desembocó, aquí viene la importancia de esto que estoy hablando, de pérdida política. El arrianismo estaba vinculado al césaropapismo, es decir, precisamente por la mediación, el Dios y el poder político eran exactamente lo mismo, porque no había una iglesia intermedia, como no lo hay, ¿verdad? Y entonces el fanatismo propio de los musulmanes está vinculado a esto, a la falta de esa mediación. Es decir, entre Dios y el hombre no hay posibilidad de comunicación. Dios es un tabú, ni siquiera se le nombra, ¿verdad? No se puede ni nombrar. Y entonces, mientras que en el cristianismo la cosa es diferente. La condenación del arrianismo, como saben en España, y por tanto del césaropapismo, y esta condenación implicaba una separación de la Iglesia y el Estado, atención, que es propia del catolicismo, sobre todo a partir de San Agustín, una independencia del Estado frente a la Iglesia, y que tiene que ver totalmente con este problema de la educación que se está tratando ahora de la educación para la ciudadanía. Luego diré 2 palabras sobre el asunto. Entonces, esta idea de que el Estado es diferente de la Iglesia, y la Iglesia es la primera sociedad civil, es decir, cuando el saco de Roma por Alarico, San Agustín tiene que hacer balance de qué es lo que significa la Iglesia. La Iglesia ya es la religión oficial del imperio. Constantino la ha permitido, pero Teodoso I la ha declarado oficial, ¿verdad? Tras el paréntesis de Juliano el Apóstata. Entonces, esta Iglesia, que está ya religión oficial, entonces, ¿qué ocurre? Que viene Alarico, el saco de Roma, y entonces, ¿qué es el imperio? ¿Qué es la Iglesia? La tesis de San Agustín, que luego fue el canon de toda la tradición, sobre todo en España, a través de San Remuño de Peñafort, de los reyes católicos, por ejemplo, de los reyes no católicos, es decir, cristianos, sobre todo a través de San Remuño de Peñafort, de Jaime I, ¿verdad? Es decir, el agustinismo político, que se llama. La idea es esta, que el Estado romano, el Estado en general, es un producto del diablo, es la ciudad del diablo, es una ciudad basada en el crimen, en la sangre, el símbolo Caín, ¿verdad? Y frente a ella, que no tiene solución por el pecado original, la única salvación que cabe es la ciudad de Dios, que es la Iglesia, pero la ciudad de Dios que no está en el cielo, la Iglesia únicamente está en la tierra. Y allí es donde están los primeros ciudadanos de una sociedad civil que no es la política. Y lo que San Agustín está diciendo es que la Iglesia católica es el único reducto de libertad que tiene frente al Estado romano. Frente al Estado romano, que naturalmente quiere siempre, el Estado sobre todo arriano, quiere siempre entrometerse y ser el poder político el jefe de la sociedad política y de la sociedad religiosa.
El ejemplo más claro que ahora tenemos es Inglaterra, donde la reina de Inglaterra es todavía el jefe de la Iglesia anglicana. Es decir, ahí vemos todavía, porque el protestantismo, en cierto modo, fue una vuelta al arrianismo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra el arrianismo, deliberadamente como tal, pues estuvo muy de boga en la época de Servet y sobre todo de Newton, que se declaró arriano varias veces. Es antitrinitario. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que la diferencia entre el ateo católico y el ateo musulmán es totalmente diferente. Es muy distinto ser ateo católico a ser ateo musulmán. Es muy distinto ser ateo óntico, decíamos, ateo ontológico, ¿verdad? Es muy distinto ser ateo por relación a ese Dios verdaderísimo, monoteísta, a ser ateo trinitario o musulmán, o ser ateo católico o cristiano, y por supuesto ser ateo anarquista o ateo comunista o ateo, yo qué sé, o ateo nacionalsocialista, también era ateo, o ateo soviético. Por eso, ahora están convocados, no sé si ustedes tendrán noticia de esto, pero es interesante, se lo comunico, y yo en el libro me desmarco de ellos completamente, porque yo me enteré de esta noticia cuando el libro está ya prácticamente terminado. Pude llegar todavía al prólogo para ponerlo. Es una convocatoria que está estos días haciéndose del primer concilio de Toledo, ateo. Primer concilio ateo de Toledo que se va a celebrar en el mes de noviembre, creo, de inmediato, el mes que viene. Y hay ahora una gran polémica porque al parecer el alcalde de Toledo, del PSOE, les había ofrecido un local importante, porque están haciendo mucha campaña en Internet, y entonces pues se ha asustado, por visto el alcalde, al ver el cariz que iba tomando aquello, y entonces ahora ellos dicen que les están haciendo pues el boicot, sobre todo a través del obispo de Cañizares y demás, y están buscando otro local. Pero no creo que tengan ningún inconveniente para encontrar un local. Y allí la primera figura que está ahí en aquel concilio, al parecer, no lo dicen, es Puente Ojea. Puente Ojea, con el cual yo fuimos muy amigos, Puente Ojea y yo. Salíamos en televisión nacional, salíamos muchas veces, casi como los ateos oficiales, ¿verdad? Pero reñimos, bueno, yo no reñí con él reñó conmigo. Y además reñó por esta razón, fíjense que es muy interesante, no por razones personales, como natural, sino porque él, que fue totalmente, bueno, incluso dedicó varios libros a hacer elogios del mío, se declaró enteramente seguidor de mis doctrinas, luego dijo que, en fin, no, que había dos grandes teorías de la religión, que era la de Max Miller, ¿no? El fundador de la antropología, filosófica, de la antropología cultural, ¿verdad? Pues que el animismo de Taylor, que sobre esto hemos discutido muchísimo, que Taylor sostiene que la religión tiene su origen en una especie de alucinación de los hombres que por el miedo, por el terror, pues van creyendo que el alma subsiste después de la muerte y que la religión tiene su origen en el animismo, lo que llama el animismo, en la teoría de Taylor. Y entonces Puente Ojea decía, no, hay dos grandes teorías, hay que elegir la de Taylor, que el origen de la religión está en el culto a las almas, en la creencia de las almas, y la del animal divino, que ahora les voy a decir en dos palabras. Bien, pues, pero resulta que en la exposición mía de la religión, que ahora les hago también, la tesis mía del animal divino, y que también está aquí sobreentendida, aunque naturalmente no expuesta, es la tesis de que la religión es verdadera. Es decir, que la religión es verdadera. Esa es la tesis fundamental del animal divino y que yo mantengo ahora también. ¿Qué entiendo por verdadera? Pues entiendo por verdadera, primero, que si la religión es una relación de los hombres con seres no humanos, claro, seres no humanos, pero sí seres personales, que tienen algo de personal con los cuales se puede hablar, ellos a nosotros por la revelación, nosotros a ellos por la oración o por la plegaria o por lo que fuera, ¿verdad? Si hay una relación lingüística entre Dios y los hombres y no ni religión, entonces, y además esto acreditado por toda la historia de las religiones, entonces que la religión no es producto de una alucinación, no es producto patológico de lo que los hombres hayan querido pensar, unos hombres primitivos e ignorantes,
sino que efectivamente hay unos seres reales que con respecto a los hombres se comportaron precisamente como númenes y los hombres frente a ellos también. De manera que, y aquí es donde Puente Ojea empezó a separarse de mí, porque me dijo, no es que concedes demasiado a la religión. ¿Se dan cuenta? Este es el punto, concedes demasiado a la religión, porque la religión es una pura invención de los sacerdotes y de los políticos astutos para dominar al pueblo, el opio del pueblo y demás. Y entonces, concedes demasiado, la religión no puede ser verdadera nunca. Yo no lo siento mucho, pero esto no es argumentación, eso de que no puede ser, el caso es que lo sea, ¿no? La cuestión es identificar quiénes eran estos seres a los cuales los hombres pues tributaban, ¿verdad?, en actitudes de respeto, de amor, eran el fundamento de su vida. Claro, pues estos entes pueden ser muchos, pueden estar en los cielos, pueden estar en las galaxias, ¿verdad? Siempre tienen que ser finitos, tienen que ser seres finitos y corpóreos, eso por supuesto. Yo los identifiqué sencillamente pues con los animales del Pleistoceno, es decir, el tigre de los dientes de sable, los bisontes, es decir, los que están en las cuevas rupestres, los que están ahí escritos. Cuando estuvo aquí Harris, el famoso antropólogo, que estuvo en Asturias y estuvo con nosotros varios días, le llevamos a ver las cuevas, él había leído el Animal Divino y quedó asombrado. Dice, pues claro, lo entendí algo mejor, claro, pues si lo tiene usted escrito ahí. Y de hecho, hoy día, pues prácticamente la totalidad de los paleontólogos interpretan las pinturas rupestres no como paneles artísticos, ¿verdad?, que habían hecho nuestros antepasados primitivos una especie para hacer una exposición de arte, ¿no?, sino que los interpretan como instrumentos mágicos o religiosos. Se habla del santuario de Altamira, ¿verdad?, se habla de la catedral de Altamira. Ahora han descubierto los antropólogos, precisamente en el norte, pero también en las cuevas de Chauvet, hace 30.000 años, redescubiertas hace 4 o 5 años, pues que han descubierto que las pinturas están inscritas en lugares estratégicos de una sonoridad extraordinaria, con ecos y demás, y por tanto sugieren que estas cuevas estarían organizadas en torno a una central que sería como la catedral, ¿verdad?, y además irían en momentos solemnes a reunirse diferentes familias o tribus a entonar cánticos precisamente a aquellos seres a los cuales adoraban y de los cuales vivían. Bueno, pues esta es la tesis del Animal Divino. Entonces, la religión primaria es verdadera porque efectivamente había seres reales, no eran invenciones, eran reales. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que por lo menos con esta teoría se explica de un modo positivo, pues, por qué razón desaparece la religión primaria, hasta cierto punto. Desaparece porque los hombres han liquidado a sus dioses, los han liquidado con las flechas que han descubierto, con el fuego, han liquidado prácticamente a sus dioses. Pero como han estado más de 1 millón de años en contacto con ellos y se han acomodado, pues sobre todo el oso, pues estos dioses han sido eliminados y transformados en lo que llamamos religiones secundarias, es decir, los dioses secundarios, que son los dioses pues de los egipcios babilónicos, de los mayas, de los aztecas, de los chinos, de los indios, en donde yo pasé casi 10 años estudiando historia de las religiones y viendo que en cuanto raspabas un poco en cualquier religión de estas aparecían animales por todos los lados, ¿verdad? Lo de Egipto es bien conocido. Es más, yo cito un texto de Celso, el famoso Celso, el autor del libro Contra los cristianos, en donde dice Celso, después de mucho intrigar, conseguí en Egipto que los sacerdotes me enseñasen lo que custodiaban en sus templos, en sus grandes misterios. Dice, llegué allí atravesando amplios peristilos, hermosas edificaciones, y lo que me encontré fueron perros, gatos, cocodrilos, etc. Estaban allí viviendo. Es decir, pero principalmente las religiones secundarias son las religiones mitológicas por excelencia. Y al mismo tiempo el prestigio de los númenes pasó a los dominadores, a los que los habían dominado. Es decir, ¿qué hacían los egipcios, por ejemplo, cuando quieren expresar que un faraón es un dios? ¿Qué es lo que hacen realmente? ¿Qué es lo que hacen en toda su historia? Pues lo que hacen es encajarle en unas mandíbulas de león o de águila, que es lo mismo que hacen los mayas, exactamente lo mismo. Es decir, es
considerarles descendientes de una estirpe de animales, ¿verdad? Y entonces todas las religiones egipcias pues están basadas en esto. Bueno, hay una teoría de un arquitecto español, por cierto, muy interesante, que también la cito aquí, que sostiene una cosa parecida, según él, experimentalmente recogida o descubierta después de una gran fiesta que tuvo cazando leones en Zambia, no sé dónde, esto por los años 40, 50, y que entrando un día en un templo egipcio y al tacto, tocando aquellas columnas, vio que tenían una estructura animal, que era una estructura rugosa animal. Y entonces él tiene una teoría realmente muy bonita, pero completamente fantástica, según la cual los grandes templos egipcios pues serían una organización de animales gigantescos, ¿verdad? Que están, las columnas son las patas, y cuando uno avanza rápidamente por aquellos pasillos, pues los ve moverse incluso. Por tanto, que los egipcios habrían tenido como modelo pues un elefante, por ejemplo, un animal gigantesco que está representado en los templos. Bueno, y hay 40.000 teorías a este respecto. ¿Qué pasa entonces en el curso de los acontecimientos? Cuando los animales ya están ya domesticados, están liquidados, cuando la idolatría está prohibida, por ejemplo, cuando Moisés prohíbe al becerro de oro, el culto al becerro de oro de Araón, ¿qué hace? Pues el becerro de oro es el buey Apis, posiblemente, es un buey Apis, el buey egipcio, y lo que hace Moisés es fundir el buey Apis y hacérselo beber a los idólatras, ¿verdad? Hacérselo beber. Es decir, el buey Apis, el becerro de oro, sería hoy un verdadero tesoro para cualquier museo que lo tuviera. Es decir, se puede decir que Moisés fue un terrorista, ¿verdad? A mí me recuerda a aquellos terroristas surrealistas o dadaístas que arrojaban ácido sulfúrico a los cuadros del Louvre, ¿verdad? Para destruir el arte. Pues mucho más terrorista habría sido Moisés si el becerro de oro hubiera sido una obra de arte, que lo fue, pero era un ídolo, era un contenido religioso. Bien. Pues entonces la idea de religión, tal como estamos estudiándola, cuando experimenta una inflexión esencial, es precisamente por la filosofía griega. Es decir, la filosofía griega, según esa interpretación, no aparece simplemente porque los hombres empezaban a pensar, a reflexionar, ¿verdad? Como si reflexionasen mucho más que los demás, ¿verdad? Simplemente porque la filosofía griega empezó con los filósofos presocráticos como crítica principalmente, fíjense, al antropomorfismo griego y al zoomorfismo griego. Es decir, los dioses no pueden ser ni semejantes a los animales ni semejantes a los hombres. Genófanes de Colofón tiene textos muy expresivos al respecto. Dices, los etíopes tendrían a sus dioses negros y los tracios a sus dioses con cabellos rubios y ojos azules, ¿verdad? Es decir, cada raza, cada tribu representa a sus dioses, a su imagen y semejanza o de los animales. Entonces, la filosofía griega es, sobre todo, tal como lo vemos desde este punto de vista, la crítica radical a la religión primaria y secundaria. Y es cuando inventan un Dios que ya no tiene cuerpo, que no tiene forma, que es amorfo y que por tanto no se puede realmente rezar. Hay una anécdota muy bonita de un obispo del siglo IV que dice: ¿a quién rezo yo? Decís que Dios no tiene barbas, entonces ¿a quién rezo yo si Dios no tiene barbas? Como las tenía Júpiter, ¿verdad? O Zeus, ¿verdad? Si no tiene barbas, ¿a quién voy a rezar yo? Al acto puro, que es invisible. Entonces, la religión terciaria es esta, pero la religión terciaria entró en el cristianismo de forma que el cristianismo, al mismo tiempo, el islamismo no, y el judaísmo tampoco. El cristianismo fue la única religión que logró insertar al monoteísmo de base, insertarle todos los residuos de las religiones primarias y secundarias, el Cordero de Dios, la paloma, etcétera, y entonces allí tiene esa fuerza que sigue teniendo porque tiene un cuerpo visible. Estos eran los demonios para los griegos, ¿verdad? Y estos demonios son ahora los extraterrestres, no tiene más misterio. Y la gente cree en ellos porque también durante los ángeles cristianos se convirtieron en eslabón yo recuerdo hace años, en una conferencia que yo estaba dando en Canarias, sobre otro tema completamente distinto, no en Canarias, no, en Baleares, en Palma de Mallorca,
pues había un grupo muy abundante de gente y uno me preguntó, ¿y usted qué opina de los extraterrestres? Así por las buenas, ¿eh? ¿Qué opina? Y digo, hombre, pues yo creo que no existen, pero ¿qué les importa mi opinión a los extraterrestres, verdad? No había forma de hacerles entender la ironía, ¿no? Porque eran tan cerrados que... Y entonces ya se dejaron de ironías y me dijo, ¿y usted por qué dice que no cree en los extraterrestres? Digo que yo no creo, pero que en mi opinión, ¿qué les importa a los extraterrestres? ¿Qué más quiere que le diga, verdad? Y dice, es que usted no los ha visto, pero yo los he visto. Y se levantaron todos, y los hemos visto. Resulta que estaban ocurriendo acontecimientos en una playa de Mallorca en donde aparecían extraterrestres. Y aquella gente estaba creyendo en ellos, pero vamos, como se pueda creer en el ovni, lo creían a pies juntillas. Claro, era una gente, pues como estos actos que están ocurriendo en el Escorial. Allí vi en el Escorial unas señoras que entran en trance y empiezan a recitar las palabras de la Virgen. No sé si lo han visto ustedes, ayer apareció en el telediario, ¿verdad? Pues nada, ¿quién va a tratar con esta gente, verdad? Es imposible, nada, que se serene un poco, ¿verdad? Pero con eso no puedes hacer nada. Únicamente apartarte para que no te pegue la coz como la mula, ¿verdad? Únicamente apartarte así un poquitín para darle unas palmadas para que... Bien, porque es una cosa totalmente irracional. Bueno, pues entonces la tesis es que la religión es un componente arraigado desde siempre en la cultura humana, que las religiones primarias han desaparecido hasta cierto punto, que hoy día la etología y el culto a los animales vuelve de nuevo a representar una especie de refluencia de la religión primaria. Incluso el Partido Socialista, ya ve usted que es tan laico, ha presentado en las Cortes un proyecto de ley para reconocer a los simios como personas humanas. Escuche decirlo, está aparcada la ley, pero escuche decir los problemas que traería si ahora los simios resulta que les hace personas con derechos laborales. Fíjense si van a comisiones obreras a apuntarse a la oficina del paro y del empleo los chimpancés y los gorilas. Claro, todo esto, si son personas, tienen derecho a esto, ¿no? Entonces, el movimiento pro simio, el proyecto Gran Simio, ustedes lo conocen, el proyecto Gran Simio. Es decir, es un movimiento internacional que está tratando a los animales, bueno, y la Declaración de los Derechos Universales de los Animales, de la ONU. ¿Para qué queremos ir más lejos? Declaración de los con los pájaros de Gisco, ¿verdad? Es decir, donde los pájaros es claramente una película luminosa, donde aparecen ahí unos cuervos que están espiando a los hombres y los atacan, etcétera. Es decir, la relación con los animales ha cambiado últimamente precisamente al caer el catolicismo, ¿verdad? El catolicismo que tenía una relación con los animales pues como máquinas, prácticamente como máquinas. Y en cambio, donde los animales pues ni siquiera sentían ni sufrían porque eran máquinas. La teoría de Descartes, que por cierto la inventó en Medina del Campo, precisamente en Valladolid, fue el creador de la doctrina, fue un médico de Medina del Campo llamado Gómez Pereira, que escribió un libro llamado Antonio Margarita, que nosotros hemos editado en la Fundación, en su centenario, en su cuarto centenario, y que el centenario pasó totalmente desapercibido. De Gómez Pereira tomó íntegramente la doctrina de Descartes, ocultando del que le había dicho. De Descartes pasó a la Métrie, el hombre-máquina, y hasta nosotros, hasta ahora, ¿verdad? De manera que un médico de Medina del Campo es el creador de esta doctrina, y los historiadores españoles son tan memos, la mayor parte de los historiadores españoles, que dicen precartesianos españoles, precartesianos, como si Gómez Pereira hubiera sabido que iba a venir Descartes, ¿verdad? Precartesianos. Llámale a Descartes Gómez Pereira, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué precartesiano? O bien cuando están hablando de Cervantes o demás, es que eran erasmistas. Eran pre-erasmistas, porque si alguien no es algo que haya sido un francés o un holandés o un alemán, entonces no tiene sentido, no tiene valor. Lo importante es que haya sido pre-erasmista. Y entonces hacen pre-erasmista, por ejemplo, pues a un tal Pedro de Osma, que efectivamente en España hizo unas disertaciones y unas doctrinas muy parecidas a las de Erasmo, pero que Erasmo no había nacido todavía cuando murió este. Entonces es pre-erasmista, de al revés. Tú explica por qué razón. Es como cuando Delibes, con todos los respetos, ¿verdad?, escribe aquella novela en Valladolid, ocurrido en Valladolid, el hereje, o algo así, los herejes, una bazofia, a mi juicio, totalmente una bazofia, porque incluso, con todos los respetos, porque
entre otras cosas, y yo soy muy amigo de su hijo, pero vamos, la novela es una bazofia completamente, entre otras cosas porque presenta a unos intelectuales, así les llama, unos intelectuales en Valladolid en el siglo XVI. Si la palabra intelectual aparece al final en Francia en el siglo XIX, con Zola. Entonces, es un anacronismo terrible, que son la avanzada de la izquierda en España. Excuso de decirlo, sí, aquellos intelectuales, los herejes, que eran una élite, que eran iluminados y que se reunían allí en algunas ciudades pequeñas, pues que leían libros de Lutero o de Erasmo, lo que fuera, excuso de decir que intelectuales, ¿verdad? Vaya intelectuales. Es decir, que está valorando a esta gente, ¿verdad? Cuando realmente había a su lado gente que sabía muchísimo más, ¿verdad? Era como... Bueno, cada autonomía tiene lo suyo, porque Valladolid tenía estos, pero en La Rioja tampoco está manco el cura de ¿cómo se llama?, de Navarrete, Medrano, que también era un iluminado, y también, pues eso, estaba tan iluminado que un día lo encontraron en la cama con la beata, ¿verdad? Y luego lo metieron en la Inquisición, pues estaba iluminado, pues eso. Y entonces, y novelas, yo he tenido que poner el prólogo a una novela, fíjense, una novela que hicieron ayer, y tuve que poner un prólogo al cura de Navarrete, bien. Bueno, pues entonces, la religión, la tesis mía es que sigue viva incluso la religión primaria. Y que además no podemos decir que no, porque a lo mejor muchos creen que está viniendo a través de una galaxia muy lejana, que está acercándose una especie de dragón terrible que viene a atacar a la humanidad y otro que viene a defendernos de un tercero, ¿verdad? Pues todo esto puede cada imaginar lo que quiera. Y esto sigue siendo religión primaria. Ese dragón que viene de la galaxia, pues puede ser el tigre de los dientes de sable que venía de la selva, ¿verdad? Transformado. Pero, ¿y quién dice? Bueno, los físicos, la famosa ecuación de Drake, ¿verdad?, para ver las probabilidades que hay de que haya seres vivientes. Es decir, la NASA está constantemente diciendo que han descubierto agua en Marte o en Neptuno porque es el origen de la vida. ¿Por qué? Porque la gente, atención a esto, la cantidad de gastos que supone la NASA y de contribuyentes americanos lo justifica porque podemos encontrar allí algún viviente. Y por eso a la NASA le interesa mantener viva esta idea de que puede haber extraterrestres. Porque si no, la gente no daría dinero. Es decir, la justificación de las inversiones terribles de la NASA es que vamos a encontrar allí algún extraterrestre que está por ahí está rondando el dios óntico, ¿verdad? Rondando un dios óntico. Y esto la gente lo cree como lo creía el hombre de las cavernas, exactamente igual. Pero, por otra parte, por tanto, no se puede absolutamente, en principio, decir la religión es una alucinación, ¿no? No fue alucinación. Las religiones secundarias lo serían. Las religiones terciarias son religiones filosóficas, puramente filosóficas, que no son religiones, son teologías. Y esta otra religión moderna, la religión extraterrestre, bueno, fíjense ustedes, estos son hechos comprobables. Yo personalmente, y otros muchos, yo he estado en la Expo de Sevilla, donde había un telescopio gigantesco, donde tenías que hacer unos rituales, cogías un papel, escribías un mensaje, lo metías allí y te garantizaba la organización que al cabo de 40 y tantos mil millones de años recibirías la respuesta. Bueno, era una broma. Tú metías el mensaje y todo el mundo está contento, pero todo el mundo metiendo el mensaje, ¿sí? A ver si llegaban a algún planeta de estos habitado. Es decir, eso lo creía la gente a pies juntillas, ¿no? El proyecto Arecibo, que está en vigor, dirigido por Sagan, el famoso cosmólogo, el proyecto Arecibo, uno de los telescopios más grandes del mundo, que está en Arecibo, pues está instituido precisamente para vigilar constantemente las señales de los mensajes de los extraterrestres. Eso está actualmente, y ahí vale millones. Los soviéticos estuvieron con lo mismo. Los soviéticos, el proyecto OZMA y otros proyectos parecidos, estuvieron gastando millones de rublos para investigar los extraterrestres. Porque esta idea de los extraterrestres era una idea que venía de toda la tradición y que nada menos gentes como Kant, ¿verdad? Kant creía en los extraterrestres. Kant, don Manuel Kant, ¿verdad?, que está de moda en la guerra del Irak. En la guerra del Irak se vendieron 4 ediciones de la Paz Perpetua de don Manuel Kant, ¿verdad? Pues este señor creía que había extraterrestres. Y bueno, no voy a contar esto porque eso está pintoresca las hipótesis que tenía. Y Flammarion, es decir, que ha sido una tradición ininterrumpida. Pero la religión es un hecho muy importante.
Y por consiguiente decir que España no es católica, como dijo Azaña en el año 31, y lo quería decir en el sentido de que la Constitución de la Segunda República pues, había retirado la idea del Estado confesional, pero naturalmente Azaña, al decir España no es católica, dijo media verdad, porque no, ni media ni la décima parte de la verdad, que era católica en los papeles de la Constitución, pero seguían las Semanas Santas de Sevilla y de Valladolid y de Málaga y de todo lo que quieras, ¿verdad? Como siguen, y allí van a las Semanas Santas de Sevilla, a cualquier otra Semana Santa, va gente no solamente del PP, va gente del PSOE y de Izquierda Unida y de todo el mundo. Y nadie sabe quiénes son los costaleros, ¿verdad? Allí va todo el mundo, Y entonces aquello está en auge. Se dirá, hombre, es que es el turismo, lo que usted quiera, pero aquello está vivo. Aquella religión está viva aquí como está en Italia del Sur, etc. Entonces, la religión es un hecho real. Cuando el gobierno actual, a través de su presidente, de sus ideólogos, etcétera, y de sus transmisores, por ejemplo, la ministra de Educación actual, pero vamos, es lo mismo, porque ¿qué más da? Están todos, es como aquella, me recuerda aquella obra francesa que van los campesinos de una prefectura francesa, van a agradecerle al prefecto las atenciones que ha tenido con ellos. Y entonces se destaca el presidente de la representación y dice, los campesinos de esta prefectura venimos a agradecer al señor prefecto las atenciones que ha tenido con nosotros, dice, aunque ya le han cambiado varias veces en los últimos años, es verdad. El prefecto lo habían cambiado, pues aquí da lo mismo, aquí han cambiado el ministro, pero ¿qué más da? Obedecen a Zapatero y ya está, ¿verdad? A Zapatero ya a su vez este obedece a yo, que sé a quién obedece. Entonces, estos señores pues creen que la religión es una cuestión privada. Es una tesis muy extendida. No, la religión es cuestión privada. La sociedad es laica y la religión es privada. Es decir, es cosa de la devoción moderna, precisamente de esos herejes de Valladolid, ¿verdad? Es una cuestión privada. Está en el corazón de los hombres. Pero eso es mentira. Es más, la religión, sobre todo las religiones monoteístas, principalmente el islamismo y el cristianismo, son religiones públicas por necesidad. ¿Por qué? Porque son religiones proselitistas. Y porque un católico tiene que dar testimonio de su fe a los otros y tiene que tratar de que los demás se conviertan al cristianismo. Y no digamos los musulmanes, ¿verdad? A bombazos si es preciso. Es decir, que, y también los cristianos lo hicieron, pero luego ya cambiaron precisamente por estas circunstancias. Es decir, que entonces la religión es esencialmente pública. Por tanto, fingir que es privada, pues es sencillamente una ficción jurídica, es una pura ficción. Y entonces, el debate que hay ahora, ya voy terminando, para poder dialogar un poco. Entonces, el debate que hay ahora acerca de si la religión debe ser enseñada en las escuelas o no, de si la ciudadanía pues debe ser obligatoria o no obligatoria, si cabe objeción de conciencia, este asunto que está estos días, ¿verdad? Donde la Iglesia está dividida totalmente. Por una parte está la Conferencia Episcopal y por otra parte está la FEDE, la Federación de Religiosos de la Enseñanza. Y entonces la Federación de Religiosos de la Enseñanza pues es posibilista, es colaboracionista con el gobierno y dice, ha habido un congreso en Oviedo ayer precisamente de esta FEDE, en donde dicen que hay que aceptar la educación para la ciudadanía, que no hay que hacer objeción de conciencia y que es perfectamente compatible, ¿verdad? Mientras que la Conferencia Episcopal se opone totalmente al asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la Conferencia Episcopal yo creo que mantiene las posiciones tradicionales clásicas de la Iglesia Católica, sobre todo de San Agustín, en donde presenta a la Iglesia como el recinto de la libertad frente al Estado totalitario, que era el Estado romano entonces, que después fue el Estado nacionalsocialista, el Estado soviético, etcétera, y ahora, en tono menor, pero lo mismo, es el Estado socialdemócrata, al cual, no olvidemos, los comunistas, Stalin los llamaba socialdemócratas, eran socialfascistas, ¿verdad? Eran socialfascistas. Es decir, el fuero que defiende la Iglesia, a mi juicio, la Conferencia Episcopal, es el fuero de que hay ciertas materias que dices que no son religiosas, pero es que la religión no se reduce únicamente a los rituales o los dogmas.
Una religión incluye, involucra necesariamente la ética, la moral, las costumbres, muchas cosas, la propia política, la propia concepción de la persona, etc. Y entonces esto es lo que no puede ser competencia de un Estado de turno bajo la denominación democrática, porque ¿qué es eso democrática? Democracia es el pueblo, pero ¿quién es ese señor? El pueblo, ¿verdad? El que vota. ¿Pero qué pueblo es? ¿El pueblo español, el pueblo catalán, el pueblo gallego, ¿verdad? Todos los pueblos juntos, o los pueblos europeos, ¿pero qué es eso? ¿Y la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? ¿La ciudadanía europea? ¿O la ciudadanía española? ¿O la cosmopolita? ¿La ciudadanía mundial? Esa es la Iglesia, precisamente, la Iglesia católica. O bien es el ciudadano catalán, el ciudadano vasco, el ciudadano de Valladolid, ¿verdad? ¿Qué ciudadano es eso? Eso no está definido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que y voy a decir claramente lo que digo, y si ustedes quieren discutirlo, con mucho gusto. Los libros que han aparecido, patrocinados precisamente por las religiosas, por ejemplo, por los marianistas o por Don Bosco, uno escrito por el señor Marina, son libros vomitivos, a mí me producen náuseas. Porque como no saben lo que hablar, como no saben de qué ciudadanía hablan, entonces han entendido la ciudadanía pues como una especie de formación de un humanismo universal en donde lo que se enseña a los estudiantes es pues la convivencia, ¿verdad? El amor universal, la sonrisa, ¿verdad? Y hay un libro donde aparece, uno se sorprende, aparece una chica muy guapa, ¿verdad? Muy sonriente, donde dice, soy persona. ¿Verdad? Resulta que he descubierto que soy persona y se alegra, claro, es una cosa tan ridícula. Pero luego va diciendo, soy libre, todavía no se alegra, ¿verdad? Y luego en otras páginas, otro tema dice, soy demócrata. Hombre, ya eso es demasiado. Soy demócrata, hombre, no me fastidie. Democracia cristiana, democracia socialdemocracia, democracia popular, ¿verdad? Democracia parlamentaria, pero ¿cómo se atreve a decir esto, verdad? Soy demócrata. Y uno que sea aristócrata, ¿qué va a decir? Ya soy aristócrata. Es que no estoy dando al aristócrata. Es decir, la ciudad griega de que tanto se habla, de que tanto hablan estos individuos de la Ilustración, ¿verdad? De la Ilustración, la avenida de la Ilustración. Salíamos ahora de Madrid, que la avenida de la Ilustración es uno de los nombres más ridículos, a mi juicio, más pedantes. La avenida de la Ilustración es como si pusieran avenida del Barroco, ¿verdad? La Ilustración, porque como si fuera el prototipo de la cultura humana, que además lo hizo el PSOE precisamente para saltarse a Marx, ¿verdad? Desconociendo las críticas que hizo Marx a la Ilustración y las que hicieron después Adorno, etcétera, y las que hizo el propio Hamann a Kant con la Ilustración, que por cierto aparece el lema que viste en nuestra universidad, atrévete a saber, que dice Kant en su famoso librito, que es la Ilustración. Pero claro, cuando dice Kant, atrévete a saber, ya el hombre está ilustrado, ¿verdad? Dice Hamann, este viejo con peluca, ¿verdad?, que se cree que está salvando al mundo en su chimenea, gracias a que está apoyado por las bayonetas de Federico de Prusia, ¿verdad? Y cuando dice, mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo, los vasallos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Claro, eso es la Ilustración, ¿verdad? Que mis vasallos digan lo que quieran y yo hago lo que me da la gana. Esa es la cuestión. Entonces, claro, una organización tal como la que ahora nos quieren colocar, en donde nos quieren presentar la democracia y la Constitución, y la democracia es el pueblo representado en el Parlamento, y el Parlamento es el pueblo. Pero la mayoría parlamentaria está compuesta del partido mayoritario más una serie de coaliciones que son los que dan la mayoría, coaliciones que no tienen nada que ver entre sí, y eso es el pueblo, y esa es la Constitución, y además la Constitución se puede cambiar. Es decir, que entonces fundar toda la forma de vida, de ética, de moral, etcétera, en la Constitución es verdaderamente ridículo. Como fundar en España la Constitución, como si España hubiera nacido en la Constitución. Se dice, es que España no se dice, es que la sociedad, no sé, peninsular o algo así, ¿verdad? Pues se dio a sí misma la Constitución, se dio a sí misma, se dan cuenta que es absurdo, que nos dimos la Constitución, pero ¿cómo vamos a darnos la Constitución? Eso es la causa sui. Yo siempre pongo el ejemplo del barón de Münchhausen, ¿se acuerdan? Cuando se caía de la torre y se agarraba los pelos para no caerse, ¿eh? Se agarraba los pelos para no caerse, eso. España se dio a sí misma la Constitución, no me lo diga usted tonterías, ¿verdad? Nadie puede darse a sí mismo nada porque es la causa sui, es una palabra, un concepto mal parido, es una cosa mal creada, no puede mantenerse, ¿vale? No puede mantenerse, aunque luego suene muy bien, en las palabras. Y termino.
Entre los temas importantes, yo creo, otras cosas como se tratan, que en este libro se analizan, pues está la involucración de la religión con el arte, con muchas cosas, ¿no? Con el arte, con la ciencia, tal, pero también con el cine y con la televisión. La involucración de la religión con el cine y la televisión es muy interesante porque son muy diversas. La mejor prueba puede ser esta, que actualmente en pueblos católicos como Bélgica, España, etcétera, Francia, pues un enfermo, por ejemplo, puede oír misa por televisión, porque al ver la televisión, la misa le vale, mientras que no puede oír misa por cine, una película donde hay una misa, ¿verdad? Es decir, el cine no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la televisión está mal definida. La televisión, el que inventó la televisión, pues no sabía lo que había inventado. Harto hizo con inventarla, ¿qué más da el nombre? Pero sí, pero el nombre perjudicó totalmente el asunto. Televisión, el que puso televisión, no sabía lo que había hecho, cosa que ocurre muchas veces, por otra parte. Y le llamó televisión, que es ver a lo lejos. Pero claro, para ver a lo lejos ya estaba el telescopio, que es lo mismo, ¿eh? O en español el catalejo, ver a lo lejos. Entonces, la televisión no es ver a lo lejos. Cuando además la televisión resulta que se utiliza muchas veces para operaciones de corazón y es ver a 2 centímetros. Hay televisión a 2 centímetros. Entonces me diga usted que ver a lo lejos. Entonces quite totalmente la idea de ver a lo lejos. Entonces, hombre, es lo mismo, es cuestión de nombre. ¿Cómo es cuestión de nombre? Es cuestión de conceptos, que es muy distinto. Usted no sabe lo que es la televisión. Y entonces, es más, otro ejemplo todavía más claro. Para ver a lo lejos no hace falta ni televisión, ni catalejo, ni telescopio. Basta mirar, ni gafas, ¿verdad? Salvo que seas miópeta o ciego. Basta mirar por la noche y ves a la luna a 500.000 de kilómetros, ¿verdad? Más ver a lo lejos sin televisión. Es decir, es ver a lo lejos. Porque no se puede ver a lo cerca porque no ves. Entonces el tacto, entonces es ver a lo lejos. Entonces decir televisión es un absurdo completamente y sin embargo ahí está la gente con la televisión. Entonces había que transformar la idea de televisión, tratar de explicar qué es la televisión realmente, qué es lo que aportó la televisión. Resulta que la televisión no tuvo buena prensa entre los llamados filósofos, ¿verdad? Adorno y demás empezaron con esto de la caja tonta y así se lo creyeron. Yo recuerdo cuando me compré la televisión en Oviedo, pues me decían mis colegas, pero ¿cómo? Qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Ahora todos tienen televisión, claro. Qué pérdida de tiempo, la caja tonta. Como yo soy tan listo que, claro, a mí no puedo ver aquello. Bueno, pues la televisión, pues fue un invento extraordinario que en este libro que yo he citado, Televisión, Apariencia y Verdad, yo trato de definirlo como un instrumento inventado para ver a través de los cuerpos opacos, estén cerca o lejos, a través de los cuerpos opacos, teniendo en cuenta que la opacidad es una estructura general de todos los organismos vivientes que interponen algún cuerpo opaco, es decir, no transparente a lo que sea, ¿verdad?, para poder defenderse de la lucha por la vida del medio. Y de ahí sale la intimidad. Es decir, la intimidad, es decir, si uno se mete en una cueva, en una casa, o fabrica una casa, la intimidad viene de eso, la intimidad es la cueva, el hueco, luego proyectado sobre el interior, el castillo interior de Santa Teresa, el castillo interior, no es que sea la intimidad, es que el interior nuestro interior, nuestra intimidad, si te haces una radiografía, pues es lo que ves en la radiografía, no hay otra interioridad. Nuestro interior es lo que ves fuera. Esa es la realidad, lo que llamamos nosotros percepción apotética. Por tanto, la intimidad es un pseudo-concepto. La intimidad es simplemente una retroyección de la cueva y de algo que es necesario, es fundamentalmente necesario, pues porque necesitamos apartarnos de lo demás para proteger nuestros intereses, ¿verdad? Yo no digo lo que tengo en la cartera, reservo mi intimidad, ¿pero por qué? Pues para que no me la roben o para que no digan este individuo tiene mucho dinero aquí, ¿verdad? Yo voy a comer, como hacen los lobos generalmente, sitios aislados para que no me quiten lo que estoy comiendo, ¿verdad? Los actos sexuales los hago también en la intimidad, pues para evitar que otro me quite a la pareja, ¿verdad? Salvo algunos primates, esto lo hacen todos los animales, ¿verdad? Generalmente, quitando a los perros y tal.
Es decir, que entonces es una cosa, tienen intimidad, pero la intimidad es esta, tiene un fundamento objetivo, material, no tiene ninguna historia espiritual, es una cosa puramente positiva. Entonces, la televisión tiene este fundamento, y esto lo vio muy bien Pío XII, su santidad Pío XII, el Papa anterior, bueno, el Papa anterior a los anteriores, ¿verdad?, que hace 50 años, precisamente, en el año 1958, declaró a Santa Clara patrona de la televisión. Yo aquí analizo el asunto, ¿no? Patrona de la televisión. Porque Santa Clara, que era la compañera virgen, no voy con mala intención, era la compañera virgen de San Francisco de Asís, pues le pasó lo siguiente, tal como lo cuenta Pío XII, que además es la tradición, vamos, yo leí otras versiones y es esto mismo. Un día de Navidad está Santa Clara enferma, muy enferma, en su convento. En el día de Navidad van todas las hermanas y toda la gente que vive en el convento a los oficios de Navidad que se celebraron en una iglesia, pues en Asís, una iglesia a 2 o 3 kilómetros. Ella no puede ir, está muy enferma, entonces se siente pues desatendida por las demás, aislada, tiene una gran angustia, pero entonces, oh milagro, cuando empiezan las ceremonias, ella ve en el muro frontero, ve todo lo que está pasando en la iglesia, lo ve allí proyectado en la pared, en su muro. Claro, ¿por qué Pío XII no ha declarado patrona del cine? Porque aquello era pantalla grande, aquel muro, ¿verdad? No la declaró patrona del cine, la declaró patrona de televisión. Pues porque Pío XII, o el que fuera, pues tuvo la perspicacia, yo creo, de ver que lo esencial allí era no ver a lo lejos, sino ver a través de un cuerpo opaco. Ahora, cómo lo explica después ya es distinto, que si fue una bilocación, en fin, hay 40.000 teorías de los teólogos, ¿no? De que fue simplemente un milagro, una visión que no es que viera aquello, sino que veía un duplicado pero parecido al otro, en fin, hay 40.000 teorías. Pero lo cierto es que la declaró patrona de la televisión. Y entonces resulta que la televisión, según esto, es un instrumento, la televisión formal que llamamos nosotros, porque la televisión material es cine doméstico, que es lo que ha equivocado yo creo la interpretación. Es decir, cuando ponemos un vídeo y vemos el vídeo, una película en un vídeo, el Gladiator, ¿verdad?, por ejemplo, lo metemos allí y vemos la película, pues aquello no es televisión, aquello es cine, pero transmitido catódicamente, pero sigue siendo cine, ¿no? Para que sea televisión hace falta realmente que haya un contacto real, físico, electromagnético con el cine, con lo que pasa en la cámara y lo otro. Y es más, el tiempo que tarda en ir las ondas de la luz a 13.000 kilómetros por segundo de la cámara hasta donde estamos nosotros es todavía menor que el que tarda las ondas por vía química ir desde la retina óptica a la retina cortical, que va por vía química, a 100 metros por segundo. De manera que entonces lo que estamos viendo nosotros es literalmente lo que está ocurriendo. Allí no cabe mentira. Es decir, la televisión formal es verdadera necesariamente, mientras que el cine no. El cine se podrá parecer, podrá ser semejante a lo real, pero el cine ha desconectado completamente lo que ocurre en la sala de lo que ocurre en la realidad. Está desconectado porque la película está enlatada, se produce dentro de la sala. Y por eso la interpretación de la caverna de Platón es tan importante, porque Platón, que fue tradicionalmente considerado como el precursor del cine, ¿verdad?, porque el mito de la caverna más o menos recuerda aproximadamente la situación de alguien que está sentado viendo en una pantalla lo que se... Pero Platón está suponiendo que lo que ves en la pantalla viene de fuera de la sala. Es decir, Platón está describiendo la televisión, no el cine, ¿verdad? Y la diferencia es esencial, no es accidental, es totalmente esencial por todo esto que he dicho. Y la diferencia, ya termino, la diferencia del cine y la televisión son interesantísimas desde el punto de vista religioso, porque, por ejemplo, el cine se ha especializado, sobre todo el cine católico, sobre todo, el cine cristiano, vamos, católico o cristiano, ya desde los Lumière, que hicieron la primera película sobre Cristo, muy embrionaria, pero ya está. Y después ha habido pues docenas de películas, y aquí analizo muchas de ellas, de cine religioso, y cada una de las películas que se han proyectado en la pantalla, incluyendo por supuesto las últimas, las de Gibson, las de Scorsese, etcétera, estas películas son fruto de
debates teológicos muy minuciosos. Es decir, no son meras obras literarias o ocurrencias tipo Saramago, ¿verdad? No. Cada una de estas películas está asesorada por teólogos, pues un poco lo que ocurre con el Parque Jurásico y demás, que está asesorado por paleontólogos, ¿verdad? No se les ocurre sencillamente hacer una película de estos. Y es más, y estas películas, como el Parque Jurásico, como es bien sabido, han influido enormemente en los propios paleontólogos y en los propios naturalistas, porque las películas, el Parque Jurásico planteó al parecer situaciones completamente imprevistas en los libros, cuestiones de volumen, de circunstancias, de sincronía de unos animales con otros, es decir, problemas que no se habían planteado en los libros. Es decir, que el Parque Jurásico, en lugar de ser una mera fantasía, fue un eslabón más en la investigación paleontológica sobre el Jurásico. Pues algo parecido atribuyo yo al cine. Las películas de Cristo presentaron situaciones verdaderamente nuevas y entonces la historia de la televisión religiosa, sobre todo en Europa, es la historia del cine, es la historia de una especie de teología cristológica, expuesta allí como antes se exponían los libros, ¿verdad? En la época de Scott o lo que fuera. Mientras que la televisión no cultivó no lo ha cultivado por lo que fuera, ¿no? Pero en cambio ha cultivado otra cosa quizá más interesante si cabe, que no es propiamente la teología bíblica o dogmática o cristológica, sino que es sobre todo la teurgia. La teurgia. Teurgia es, llaman teurgia los hierólogos, los que se dedican a cosas de religión, a la actividad de unos hombres, es decir, no a la acción de Dios, teurgia, claro, urgos, theos, acción de Dios, pero a través de los hombres. Unos hombres que hacen actos mágicos, ¿verdad? Milagrosos, acaso chamánicos, dice Mircea Eliade, es decir, un hombre que hace cosas mágicas, como pueda ser curar a un ciego o a un paralítico, resucitar a un muerto, etcétera, pues todo esto son actos teúrgicos. Bueno, pues la televisión y no el cine está produciendo ahora, cada vez más, sobre todo en América, y ya empieza en España, una forma de teurgia totalmente imprevista en la Iglesia católica y en las iglesias protestantes, que es lo que se conoce con el fenómeno de los telepredicadores. Entonces ustedes habrán visto alguna película o habrán asistido a alguna sesión de telepredicadores. Esto es una cosa tan sorprendente y tan interesante que yo, buscando paralelos con la historia de la Iglesia ordinaria, nada más he encontrado algunos casos. Yo aquí cito el del padre Cádiz. El padre Cádiz fue un famoso predicador del siglo XVIII-XIX que recorrió España y que sus sermones, al parecer, eran tan brillantes y tan terribles que la gente quedaba totalmente anonadada, se producían milagros, la gente empezaba a ver, en fin. Pero claro, el padre Cádiz, que no había megafonía, es cosa de decir, lo más que llegaba eran 5.000 personas, 5.000 personas, pero los telepredicadores, Guillo Ávila, por ejemplo, tiene millones de espectadores y que hacen lo mismo. Y yo aquí cito algunos ejemplos. Y entonces resulta que la televisión se ha convertido en una forma de teurgia diferente del cine. Bueno, pues con esto yo acabo y a sus órdenes. Qué tarde ha sido, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a don Gustavo. Yo creo que seguro que ha generado montones de historias en nuestras cabezas, ¿no? Y eso desde luego es un tema importante, estoy convencido. Pero además yo creo que desde otro punto de vista debemos agradecerle su ejemplo, el ejemplo de lo que significa que el trabajo intelectual también se hace con pasión, ¿no? Y en ese sentido yo se lo agradezco porque nos genera inquietudes, nos genera también conocimiento y además con su propio ejemplo, pues. Así que yo creo que podíamos dedicarle unos minutos, a pesar de que es un poco tarde, pero no podemos... Perdone, pero... No, al contrario. Sí, si no le parece mal, dedicamos unos minutos, no nos queremos marchar sin que surja alguna pregunta. Entonces, en vosotros está la palabra. Tenemos... Ahí tiene, si quiere. Buenas tardes.
Bueno, yo quería preguntarle qué le parecen las críticas a las religiones usando las propias religiones. Espera, no le entiendo nada. Se borra el sonido y no le oigo nada. Casi hable a viva voz, ¿eh? ¿Qué le parecía la crítica a la religión usando la propia religión? ¿Usando? La crítica a la religión usando las propias religiones. Ya. Como ocurre, por ejemplo, con la teoría esta que se desarrolló hace poco, lo del monstruo volador de espaguetis, que dice que Cristo no es hijo de Dios, sino del ser. No le entiendo, es que no. Habla sin micrófono. No le oigo. Habla sin el micrófono. Sin el micro, sin el micro. Vamos a dejar el micro. A ver si... Sí. Sí, que parece interesante lo que dice, además. Bien, bueno, claro, esa expresión, esa crítica ha sido de siempre, ¿eh? La crítica a la religión de las propias religiones ha sido la técnica constante porque las religiones están siempre en conflicto unas con otras. Es decir, las críticas más feroces al cristianismo vienen de los musulmanes o de los judíos, ¿verdad? Que empezaron por asesinar a Cristo, ¿no? De manera que la más crítica que crucificar a Cristo, porque a Cristo lo crucificaron los judíos, no los romanos, ¿verdad? Y entonces la idea de que lo asesinaron los romanos, pues es una idea para, en fin, para quitar importancia al asunto y decir que Cristo era un guerrillero, un Mesías que no acataba a los romanos, ¿verdad? Eso no, porque Cristo había dicho, mi reino no es de este mundo y dad a Dios lo que del Dios. Es decir, que nada de eso. La decisión de Cristo fue el sínodo judío y lo condenaron los judíos, luego lo ejecutaron los romanos porque era la ley así, pero Pilatos estuvo, además hay muchas interpretaciones del asunto, como sabemos, pero una de ellas es Pilatos, que ya al cabo del año ya está jubilado, ya está en Roma recordando, y le preguntan, oye, ¿y tú cuando estabas allí de gobernador, allí en Palestina, te tocó a ti crucificar a un judío? Dice, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien, ¿verdad? Es decir, él sencillamente pues, aplicó la ley y para quitarse, intentó salvarle como fuera, les ofreció a Barrabás y entonces pues no quería, Pilatos no quería, se lavó las manos, es decir, no quería asesinarlo, lo que los querían asesinar eran los judíos. Entonces es muy cómodo el decir que fueron los romanos, ¿verdad? No fueron los judíos. Y me parece muy bien, ¿no? Iba contra la ley. Entonces, porque además los romanos, qué gracia les iba a hacer que venía el Mesías, ¿verdad? Porque además los movimientos religiosos pues eran de otro tipo, ¿verdad? Que los romanos sabían perfectamente que los cristianos no eran subversivos, la subversión era resistencia pasiva, tipo Gandhi, cuando no quería ni el ejército. Eso sí que era gordo, ¿no? Era una cosa muy seria, era la objeción de conciencia en serio, ¿verdad? Diciendo que no vamos al ejército. Y claro, eso era terrible para el imperio, ¿no? Y entonces no es que no queriesen adorar al emperador, a los romanos les importaba un pimiento que adorasen al emperador por el emperador. Los romanos querían que acatasen la autoridad del emperador, ¿verdad? Y entonces luego cada cual que pensase lo que quiere, eso lo dice Varrón y lo dice Cicerón, es la religión civil, es la religión pública. Lo que cada cual piense, eso les importaba absolutamente nada. Eso sí que tenía religión privada. La religión privada cada cual piensa lo que quiera, ¿verdad? En la época de César eran prácticamente ateos todos aquellos, todos, ¿verdad? Eran académicos, lo era el propio Cicerón, etcétera. Y entonces, pero en cambio lo que tenía que cumplir la religión civil, eso sí, tenía que hacer las ceremonias, César era pontífice máximo, etcétera, tenía que cumplir las ceremonias, como está mandado, ¿verdad? Porque era la condición para que el pueblo funcionase, que es un poco lo que pasa ahora, ¿verdad? Ahora pues van la Guardia Civil, los ministros y todo van a las ceremonias, aunque son declaradamente ateos y impíos pues, en el gobierno, están allí, pero van allí, va el ministro de Justicia y no hacen ningún plan al revés, ¿no? Luego dicen, no somos monárquicos. Bueno, no sois monárquicos, no, en mi corazón soy republicano, a mí que me importa tu corazón. Tú allí haces la reverencia a la reina y al rey, acatas sus esto, en fin, pues eres monárquico, tú eres monárquico objetivamente, a mí que me importa lo que tú pienses, ¿no? Es ese culto a lo íntimo, a la intimidad, ¿verdad?
pero la intimidad es el conjunto de todas nuestras basuras. A veces nos enteramos, esto lo descubrió Freud, pero parece que no nos hemos enterado. Es que tengo mi intimidad, pues cuanto más intimidad tengas es peor, ¿verdad? Mucho peor. Más basura tienes dentro de ti que tienes que ocultar, o más cosas tienes que ocultar, ¿no? Eso lo dijo Freud ya por todos los lados. Pero sin embargo se ha convertido en un culto a la intimidad. Entonces, quiero decir que la crítica a las religiones ha sido constante. La crítica, ¿de dónde vino la crítica al catolicismo? Pues precisamente de la reforma de Lutero, es decir, de otra secta religiosa. Y así sucesivamente. Es decir, la crítica es... en el libro yo trato, al hablar de lo sagrado, trato de los conflictos entre dioses, númenes, fetiches, etcétera, como están siempre en conflicto. Es decir, la armonía en las religiones es todo lo contrario. La religión ha sido la lucha permanente, pero lucha constante. Ahora el helenismo de estos últimos papas pues quieren hacernos creer que todo era una balsa de aceite, ¿verdad? Y que todos nos amamos, ¿verdad? Incluso organizan, eso fue Juan Pablo II, este otro parece que es algo distinto, es más tradicional. Como se dice, era más conservador. ¿Conservador de qué, verdad? Es decir, los conservadores. ¿Conservador de qué? Conservador del sillón, ¿verdad? Conservador del sillón que tienes, eso sí. Más conservador que el que está en el gobierno no cabe, porque no quiere moverse del sillón. Aquellos festivales que organizaba Juan Pablo II de unir a todas las religiones de la tierra en Asís, en trajes regionales además, de manera que iban pigmeos allí desnudos, iban australianos, papúas, ¿verdad? Iban otros vestidos de asturiano, otros vestidos de lo que fuera, y allí todos éramos hermanos en Cristo, todas las religiones son iguales, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que esto me recordaba mucho la consigna aquella que del manifiesto comunista, pero transformado. En lugar de decir proletario de todos los países unidos, decían sacerdote de todos los países unidos, ¿verdad? Unidos porque la cosa está muy seria, ¿verdad? Y entonces unidos todas las religiones, ¿qué más da? El lidenismo, Lessing otra vez, ¿verdad? Bien, ese es el asunto. Esto que me cita de Jesucristo, bueno, eso es una pura broma, una degeneración, a mi juicio, de gentes, pues lo que pasa ahora, como lo del Concilio de Toledo, ¿verdad? Porque esto del espagueti, esto ni es religión ni es nada, esto es una fantasía literaria de algún escritor, ¿verdad?, de algún artista que hace una fantasía literaria, pero eso no tiene que ver con la religión, es la religión de los poetas, que diríamos antiguos, ¿verdad? La religión de los poetas, no olvidemos que Platón aconsejó coger a todos los poetas juntos en la raya de la República y pegarles una patada, ¿verdad?, y sacarles fuera. Sí, porque uno de los problemas que tenemos en España, en toda Europa, pero en España sobre todo, es la proliferación patológica de poetas y de escritores. En el último Premio Planeta hubo 400 candidatos al Premio Planeta, 400 candidatos, es decir, 400 individuos que han escrito novelas de 500 páginas inventándose, como este que ha ganado, el que ganó el último Premio Planeta. Pues este individuo, todos lo conocen, ¿no? ¿Sí? No, ese fue el finalista. Ah, bueno, el Millás. El Millás. Claro, que dice que él vivió en Madrid, que yo lo conozco, que no tengo nada contra él, pero es que me hace gracia el que te haga una novela diciendo que él fue a Madrid de Valencia de joven, que vivió en una calle que no le vivía y que quería ser de la calle. Y a mí qué me importa que en la calle que viviste, ¿verdad? Pero qué me importa en la calle que tú viviste. Y entonces empieza a contar su rollo y eso es lo que gusta a la gente. Y entonces le dan $600.000, ¿verdad?, por la parida que ha hecho allí, que está muy bien escrito. A mí qué me importa que esté bien escrito, ¿verdad? Pero el argumento es que es falta de interés por completo. Pero ¿y la novela histórica qué pasa? Pues hombre, que es tan cómodo, ni siquiera tienes que hablar de ti. Te coges allí a María Antonieta, te haces allí una historia, una invención, además copiada siempre de las películas, porque las novelas estas son copiadas de las películas. La prueba es que muchas veces hay gente muy joven que escribe una novela tiene que ser escrita de viejo ya, como hizo Cervantes, ¿verdad? Es decir, porque un joven no puede escribir una novela, un joven puede ser un matemático de primer orden, puede ser un poeta, pero un novelista no. El novelista le supone mucha experiencia. Y entonces, ¿por qué hay novelas de jóvenes, relativamente jóvenes, bien escritas? Porque están copiando del cine, están totalmente viendo la situación del cine y es sencillamente inventarse, son ejercicios de redacción. Pero esto es lo que pide la gente. Y además a esto se llama cultura. La cultura es esta, la cultura es haberse tragado un montón de novelas y estar leyendo novelas y apuntado al club del libro y demás, eso es la cultura.
Y entonces, claro, de ahí salen estas fantasías de la religión, que critica la religión y tal y cual, no saben lo que dicen. Bueno, es la peste, es la verdadera peste. La peste, es decir, el enemigo, yo creo, de la razón en este momento es los intelectuales y artistas, que se llaman, ¿verdad? Tipo Bardem, por ejemplo, digo, para que vean que doy nombres propios en eso de aquella película de aquel parapléjico, ¿cómo se llamaba? Mar adentro. El mar adentro, es cosa de decir, qué cosa tan, qué bazofia tan enorme, mar adentro, que siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre lo mismo. Es una de las argumentaciones totalmente falsa. Aquella ironía que hace con aquel cura que sube arriba, que no puede subir. Bueno, es una cosa bazofia completa. Pero, sin embargo, claro, la gente pues queda al parecer asombrada de estas cosas que ocurren. Lo de díselo, háblale tú a tu madre, esas películas de Almodóvar, ¿verdad? Pues no es que de Almodóvar, ¿verdad? Es decir, es que realmente es una degradación del gusto, una vulgaridad de tal categoría, una falta por completo, es un encharcamiento psicológico, es el psicologismo, lo que interesa es el psicologismo. Que te cuenten tu vida, es una especie de confesión permanente. Ahora te voy a contar mi vida. Y eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Porque como está en una cosa tan cómoda, tan barata, y la gente está interesada a ver dónde llega, la gente siempre va buscando a ver dónde llega a tal punto, ¿verdad? Y claro, eso es lo que le interesa a la gente. Así no hay nada que hacer. Así estamos al servicio de cualquier ideólogo por lo que está haciendo, ¿verdad? Bien. Pues nada, muy bien. Yo creo que la religión, crítica a la religión por la religión es la norma, no es la excepción. Ha sido siempre así. Ahí hay otra intervención y sí. hay alguna más. Aquí primero, sí. Muchas gracias. ¿Por qué no? Necesariamente. Criticar es clasificar. Bien, muy bien. De acuerdo, que sí. Bien. No es una pregunta totalmente pertinente. No, yo he defendido en público la necesidad de enseñar religión, de enseñar religión, es más, les voy a decir más, de enseñar religión católica en todas las escuelas, pero como enseñanza obligatoria de 3 o 4 cursos, enseñar religión católica, igual que se enseña historia de la música o historia de la arquitectura o lo que fuera, ¿no? O historia del arte, enseñar religión. ¿Por qué católica? Pues, para decirlo rápidamente, por una frase famosa de Harnack, donde dice: quien sabe religión católica conoce todas las religiones. Lo cual es verdad, porque la religión católica es una religión mucho más compleja que supone las anteriores, supone el judaísmo, el islamismo es una herejía del cristianismo, tesis de San Juan Damasceno, no es mía, y porque el catolicismo se ha enriquecido a través de toda su historia, de manera que el que conoce la religión católica conoce todas las religiones. Ahora, reservándome, eso sí, el derecho de criticarla. Es decir, que en el curso de religión habría, según yo lo entiendo, por lo menos lo he publicado varias veces, el enseñar religión católica, pero vamos, así enteramente, pero no cuestiones de humanismo, no, lo que es la religión católica, la vida de Cristo, cómo apareció el Antiguo Testamento, Cristo, la cristología, los problemas, la historia de la Iglesia, es decir, esto es la historia de la Iglesia, pero criticándola hasta extremos de llegar a triturarla desde dentro. Pero para triturarla hace falta primero tenerla de fuera, no triturar a un fantasma, ¿verdad? Hace falta tener allí dentro. Entonces, una historia crítica de la religión católica, pero no hablar de la religión de la ciudadanía. Es que la ciudadanía, tal como se entiende, como no sabe lo que es que no se sabe lo que es. La ciudadanía la inventó el Consejo de Europa a través de una irlandesa que nos envió, bueno, nos distribuyó, a mí me llegaron lo menos 200 folios paridos por esta señora. Una cosa realmente vergonzosa, ¿verdad? Y aquí
el seguidismo completamente de esta señora adaptado a la educación de la ciudadanía, que no sabe lo que es, claro, como no está definida, porque en España tenemos además el problema, al margen de lo de Europa, que después vino la catástrofe de Europa con los votos de Francia y de Holanda, ¿verdad? Y luego ya el euro, que los ingleses no tienen el euro deja de ser moneda oficial, la bandera también de Europa, es decir, Europa ya prácticamente no existe, es una especie de club de mercado común, lo que fue siempre desde el principio. Europa fue una invención de los americanos. Primero fue una invención de Hitler, cosa que también la gente olvida completamente. Yo he escrito un libro hace años titulado España frente a Europa, en donde yo trataba de demostrar cómo Europa fue una invención de los nazis, literalmente, es decir, Hitler quería hacer una Europa nazi bajo la hegemonía de Alemania, que incluía prácticamente toda Ucrania, la Unión Soviética, el granero de Europa, y entonces eso era el ideal de los nazis. Pero vamos, yo tengo documentación abundantísima de aquella época, precisamente obtenida de mi profesor de alemán en Zaragoza, que era de las SS, que nosotros no lo sabíamos, y que nos daba propaganda que yo todavía tengo en casa. Propaganda que yo recuerdo cuando yo les puse este libro a la traductora que me tradujo El mito de la cultura, un libro mío, me tradujo al alemán hace 4 o 5 años, y esta es una alemana muy inteligente, pero que ha estado desnazificada. Cuando yo le dije estas cosas de Hitler y de los nazis de Europa, quedaba asombrada, pero eso es verdad. Coño, la llevé a casa y me dije, mire usted, aquí está toda la documentación, ¿verdad? Bien, pues Europa no sabía nadie lo que era, pero la Unión Soviética determinó que al final de la guerra, pues la Unión Soviética estaba avanzando, reclamaba Polonia, seguía adelante, Bulgaria, etcétera, todos los países satélites, Rumanía, etcétera, Yugoslavia, y entonces aquello se ponía muy serio. Y entonces inmediatamente vino el Plan Marshall, que fue el origen de Europa. El Plan Marshall fue el origen de Europa. Sobre el Plan Marshall se hizo la CECA, la Comunidad del Carbón y el Acero, el Mercado Común, el Tratado de Roma, y entonces Europa fue una invención de los americanos, literalmente, para proteger a la Unión Soviética. Y entonces Europa no sabía lo que era, porque Europa se dice, no, es que todos somos europeos. Yo recuerdo cuando el referéndum en España el año pasado, hubo pues actos públicos por todas las partes, y en Oviedo hubo un acto público muy grande donde estaban representantes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, y me llamaron a mí, no sé por qué, como neutral, ¿verdad? Y me pusieron a mí en mitad de aquellos partidos políticos. Y el que me presentó, que era uno del PSOE, pues me presentó ya de modo intencional, y aquí tenemos el honor de tener aquí a Gustavo Bueno, que es el prototipo del europeo, porque había sido alumno mío, porque yo le he oído hace muchos años explicar a Hegel y a Fichte y a los grandes filósofos europeos, y es el prototipo del europeo. Y yo le dije, bueno, cuidado, muchas gracias, ¿verdad? Pero que yo soy europeo, no tiene nada que ver que yo sea europeo antes que los alemanes. Cuando andaban los alemanes por los árboles, nosotros ya éramos europeos, de manera que eso de europeo no quiere nada decir. Y ser europeo, en ese sentido, no quiere decir absolutamente nada de que yo sea partidario de la Unión Europea, del mercado común. Son cosas totalmente distintas, de manera que vamos a distinguir. Y además Europa, que la tesis que yo definía, Europa, que se presenta como una unidad de destino no universal, que es la idea que tuvo Husserl, la idea que tuvo Ortega, por ejemplo, en el discurso de Berlín. Europa ha sido nada de una unidad pacífica, ha sido una guerra continua, no ha habido un año que no haya guerra en Europa. Europa ha sido una biocenosis, es la lucha de todos contra todos constantemente, desde que empezó, ¿verdad? Uno de los principales, pues qué sé yo, homicidas, por decirlo así, fue Carlomagno. Carlomagno, claro, ahora estamos con Hitler, pero Carlomagno fue por el estilo, ¿verdad? Carlomagno se liquidó a todos los pueblos que se le ponían por delante, y sin embargo Carlomagno es el padre de Europa. Carlomagno fue realmente una verdadera sarracina la que hizo constantemente, y todo lo demás. Entonces, Europa fue la lucha constante, incesante. Entonces, Europa tiene una unidad polémica, pero una unidad que es imposible que se pueda formar una nación, más que si viene la hegemonía de Inglaterra, por ejemplo, o de Alemania o de Francia, ¿verdad? Pero Europa para España es siempre un negocio muy malo. Y con esto no quiero decir que nos quedemos aislados de Europa, sino tratados bilaterales, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el aislamiento, es sencillamente que Europa es un fantasma, Europa es de papel, es una Europa sublime que es completamente falsa, que se supone ya es realizada y no está realizada. Entonces,
los que inventaron la ciudadanía la inventaron desde Europa, ciudadanía europea, pero claro, es un concepto pues totalmente gaseoso, es un concepto, pues es nieve frita, que decían, aquello no es nada, Europa no es nada, es nieve frita. Y la ciudadanía europea, pues es cosa de lo que va a ser, pero luego en España se agravaba el asunto, porque ahora en España tenemos muchas ciudadanías. El señor Rovira, por ejemplo, y todo su grupo, y muchos catalanes, la mitad o más de los catalanes, ellos quieren ser ciudadanos catalanes, a lo sumo de los países catalanes, ¿verdad? Pero no que ciudadanos españoles. Escucho decir los vascos, allí está Ibarretxe, que allí lo vimos en televisión, y los gallegos, y el Bierzo, y no sé si en Valladolid habrá algún movimiento secesionista, bueno, no sé, pero no me extrañaría. En La Rioja hay un movimiento secesionista, me han dicho, que caben en un taxi, pero son 4 o 5 individuos que reivindican como idioma propio, exclusivo, al castellano. Por eso de San Millán de la Cogolla hace falta ser estúpidos, porque claro, lo característico del español es que no tiene origen, que es igual, que más da que haya nacido en San Millán de la Cogolla que en Santo Domingo de Silos, ¿qué más da, verdad? Si lo importante es que lo hablan 400 millones y nos entendemos, y más da que se hable en un sitio que en otro, esa es la importancia. Entonces, reivindicar un idioma demuestra, pues eso, cómo está el patio, ¿no? Que esta gente, pues, además le dan cancha por la tolerancia. No todas las opiniones son respetables. Venga, y televisión, y sale este individuo a decir sus paridas, pues como Ibarretxe o como Rovira o tal. Bien, entonces me preguntaba usted, ¿qué habría que enseñar? Bueno, una de las cosas, y conste que no es por razones profesionales, ¿no? Yo creo que es esencial, me parece totalmente esencial, para una educación en nuestra cultura, claro, porque nosotros somos la historia, es la historia, es decir, nosotros somos historia, la historia es el presente, la historia no es el pasado es nuestro presente, que la historia es lo que está vivo actualmente, lo que viene del pasado, exactamente igual que ocurre con los organismos. Es decir, cuando yo digo que nosotros procedemos de los primates, del australopiteco, no es que estemos diciendo que el australopiteco estaba allí, el australopiteco está en nosotros, ¿verdad? Como los dinosaurios están ahora en las aves, en la paloma, ahí está el dinosaurio, en el ser muerto, pero está ahí, eso es su evolución, está el presente. Si nosotros tenemos ahora toda América del Sur y el Brasil está por un lado, es sencillamente por la línea de demarcación que se funda en la donación de Constantino. Es decir, aquello no es historia, aquello fue un conchavamiento de Esteban II del Papa con Pipino, ¿verdad? Pero aquella donación de Constantino, que fue una superchería según la cual el emperador Constantino había entregado el imperio a la Iglesia, ¿verdad? Aquello fue tan importante como si hubiera sido verdad, porque sobre ello se han constituido después las fronteras que hoy día existen. Quiero decir entonces que nuestra tradición occidental, sobre todo española, pues me parece esencial para una formación el latín. Por ejemplo, que la gente sepa latín, pero que sepa latín y que haya leído pues algunas cuestiones esenciales del latín, pues por yo que sé, la Eneida o yo que sé, o cosas de Séneca, en fin, que haya leído cosas, que tenga una cultura latina mínima y superior. Por supuesto que sepa geometría, eso desde luego, que sepa geometría, cosa que ahora no se estudia. Nadie entra aquí sin saber geometría, decía Platón, ¿verdad? Que sepa historia, toda la historia que pueda, y que sepa pues los argumentos principales de la filosofía, que es algo que, precisamente la educación de la ciudadanía, lo que se carga totalmente es la filosofía. Claro, una formación sin filosofía es imposible en nuestra tradición, porque no es que se quite la filosofía subsiste en forma de filosofía barata, porque todo el mundo tiene su filosofía, ¿verdad? Todo el mundo tiene su filosofía. Yo aquí dedico un capítulo a religión y filosofía y hago una introducción que parece humorística, pero que no lo es. Es cómo una sociedad democrática se define la filosofía. Pues cada cual la define según lo que piensa, porque para eso es libre de pensar. Yo recuerdo en un programa de televisión que escuché la filosofía, que decían, la filosofía que tiene este señor, que tiene un negocio de hostelería en Sevilla. Entonces salía un majadero, ¿verdad?, que decía, mi filosofía se resume en 3 palabras, jamón, jamón y jamón. Bueno, este individuo, al decir mi filosofía, estaba ofreciendo, ¿verdad?, pues una especie de aureola al jamón, ¿verdad?, y estaba más diciendo, bueno, si yo tengo esta filosofía, me voy en el negocio, ¿para qué quiere estudiar filosofía nadie en los institutos? Ya lo sé yo. Por eso era tan peligroso
cuando unos profesores de filosofía de últimos años salían en Madrid con unas pancartas diciendo hace falta la filosofía para que los españoles sepan pensar. Pero bueno, pero tú vas a enseñar a pensar a los españoles, ¿verdad? Sobre todo conociendo al promedio de profesores de filosofía, ¿verdad? Que son ignorantes completamente, que están, por ejemplo, con Descartes y creen que esa es la última palabra, con el cogito ergo sum, ¿verdad? Y la duda metódica y cosas de ese tipo. Bueno, no me fastidies. Entonces, la dificultad es que si hay un cuerpo de profesores de filosofía que puedan realmente enseñar lo que tradicionalmente se llama filosofía, ¿verdad? No lo que quiera un individuo. Esto lo dice todo el mundo. La filosofía del Real Madrid se resume en 3 palabras. Eso lo he oído 40 veces. Que son 5, 4, 3. Y son la distribución de los jugadores, ¿verdad? Esa es la filosofía que decía Di Stéfano y el otro, aquel que era espinosista, aquel del Real Madrid, Beraño, no me acuerdo cómo se llamaba. Valdano, que era muy filósofo, ¿verdad? Que era como el Viti, que también era filósofo, ¿verdad? Pues Valdano era muy filósofo, psicoanalista y hacía cosas de estas. Pues nada, claro, como ya teniendo la filosofía, ¿qué más quieren? Entonces son tan majaderos. Porque sí, todo el mundo es filósofo, eso lo sostengo yo, y todo el mundo es filósofo, pero unos son muy malos y otros son menos malos, ¿verdad? O sea que todo el mundo es filósofo, pero cuidado, vamos a tener cuidado, Usted será filósofo como yo. ¿Por qué es filósofo? Pues porque está filosofando, ¿no? Porque si no sería un chimpancé. Porque necesariamente tiene usted que filosofar, es decir, usted sabrá un oficio, una técnica, ¿verdad? Más o menos, y será muy experto en esto, pero luego tiene que tener un mapa mundi para ver cómo se coordina su saber con los de los otros. Tiene que, necesariamente, si no sería al respecto un chimpancé completamente. Tú estás filosofando. Lo que pasa es que filosofa muy mal. Y entonces, por ejemplo, ya termino, un amigo mío de Salamanca, que era catedrático muy ilustre, cuyo nombre no hacía el caso, a mí me decía, es que convénzase usted que aquí hay 2 cosas en la realidad. De tejas arriba y de tejas abajo. De tejas arriba la religión, de tejas abajo la ciencia. Por tanto, la filosofía no tiene lugar, porque es la ciencia y la religión. Esta señora del Opus Dei. Bueno, bien, pero podría ser mormón o lo que fuera, ¿no? Y yo decía, oiga usted, ¿y eso de tejas arriba o de tejas abajo, usted dónde lo ha aprendido? ¿En la religión o en la ciencia? Hombre, no me enrede. Coño que no me enrede. Entonces lo que tenés es un tipo muy simple que no quiere enredarse, pero no es lo que dice.